Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliamos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio más de Otros Entregables Podcast. Yo soy Karina Caballero y el día de hoy tenemos un episodio que desde que nos buscaron para hacerlo, nos pareció un proyecto que tenía como mucho corazón, que es un episodio, colectivo. Es la primera vez que estamos grabando híbridamente entre Zoom y aquí en persona. La verdad es que estamos muy emocionadas. El proyecto de hoy trata de la arquitectura tradicional de Baja California. Es la construcción, digamos, de el archivo de ese tipo de arquitectura, lo cual nos emociona muchísimo y de hecho este proyecto pues fue ganador de la beca FONCA de Jóvenes Creadores. Entonces, pues nada, hoy nos acompaña, además de Camila. Sí, hola. Arturo Ojeda, quien fue el primero que nos buscó. Él estudia arquitectura, ahorita nos va a contar su historia. Y digamos que del otro lado de la pantalla está Elisa Murillo y Rox Holt. Y también está detrás de cámaras Josema. Gracias, Josema, por estar aquí hoy. Y pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí a todos, todes. Y pues nada, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No, muchas gracias. O sea, como ya dijo Karina, Arturo nos buscó ya hace bastantes meses, diríamos. O sea, habíamos arrancado hace poco y nos llegó este correo de Arturo. Y fue como, sí, hay que hacer este capítulo, solo que era un poco difícil toda la logística porque, también ya pronto vamos a hablar un poco más de eso, pero claramente Arturo no vive acá, o sea, él está haciendo su investigación sobre Baja California Sur y él viviendo allá. Entonces, para coordinar, porque queríamos hacer al menos una parte de que el equipo estuviese presencial, fue un poco difícil coordinar, pero bueno, aquí estamos. Entonces, me gustaría que si se pueden presentar ustedes, tanto Arturo como quienes están aquí en Zoom, Elisa y Roch. Claro, si quieren empiezo yo. Me llamo Arturo Ojeda. Yo soy originario de Baja California Sur. Soy arquitecto y pues yo estudié allá, ¿no? En el estado. Yo soy Rox Holt. Yo soy antropóloga, fotógrafa, originaria de Ciudad de México, pero bastante pata de perro, como buena antropóloga. Y aquí participé como fotógrafa y como videasta para el proyecto y el colectivo. Y yo soy Elisa Murillo, soy arquitecta y desde hace 3 años vivo en Baja California Sur y es ahí donde conocimos a Rox. Ok, entonces queremos saber luego esos detalles de cómo fue que se armó este colectivo, pero primero, en esta ocasión tenemos a una persona que no es arquitecta, pero hacemos una pregunta siempre para iniciar la conversación y que es si se consideran arquitectos dentro de lo que están haciendo. En este caso, podemos partir tal vez por ti, Arturo, si te consideras arquitecto. Sí, claro. Sí, de entrada sí, pero lo que sí ha cambiado mucho es mi concepción de lo que hace un arquitecto, ¿no? Uh-huh. O sea, como que yo creo que todas las personas tienen una idea de lo que hace un arquitecto, pero ya estando en la carrera o ya trabajando, te das cuenta de todas las posibilidades que existen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, este trabajo que es más como una investigación y un trabajo de campo y una cosa más de socializar con las personas, de documentar, uh-huh, como que en un principio puede ser tal vez no tomado como un trabajo de arquitectura como tal, uh-huh, pero yo creo que sí lo es, ¿no? Porque también uh-huh, este contenido intelectual después sirve primero, pero también después sirve para crear otro tipo de proyectos, ¿no? uh-huh. ¿Y tú, Elisa? Sí, yo sí me considero arquitecta y creo que justo mi participación en este proyecto fue muy de arquitecta porque fue como hacer los levantamientos y los planos, ilustraciones. Entonces sí, lo mío sí fue muy arquitectónico, pero pues creo que más bien lo que nos unió no fue tanto como así la pasión arquitectónica, sino como el querer, pues diría yo que casi que un rescate de Baja California Sur ante
la casi invasión de agentes externos, ¿no? Ujú. Y tú, Rox, no te diría si te consideras o no arquitecta, pero ¿hubo cierta aproximación a la arquitectura ahora con este proyecto que tal vez no la tuviste antes? Sí, o sea, a mí cuando me invitó Arturo, y tengo muchos amigos arquitectos últimamente además, y para mí fue muy interesante porque definitivamente entendí y encontré esta también interés por la parte social por parte de estos arquitectos. Entonces me sumé al proyecto y para mí la reflexión en torno a la arquitectura pues iba en torno a la civilización y cómo esta está contenida, ¿no? Por una estructura y poder ir y documentar la estructura, primero verlos a ellos, documentarla como una estructura tangible y después entender que esa solamente existe por los agentes internos y externos sociales y la utilización pues de la arquitectura como un lente, como mirar las cosas a través de una arquitectura, pero ver qué hay más allá de eso. De Ujú. acuerdo. Y aquí esta pregunta sí, tal vez ya para los tres, quien quiera responder. ¿Consideran que este entregable, esta investigación, sí es un entregable arquitectónico? Uf, está difícil. Pues, mira, por el formato como se dio, porque obviamente fue una beca para el FONCA Ujú, y en la disciplina de arquitectura, yo siempre sí lo tenía que encaminar mucho hacia eso. ujú, Entonces, sí tenía que tener un registro arquitectónico, digamos, en donde hay levantamientos, alzados, cortes, ujú, pero justo lo que decía Rox ahorita creo que es la clave, ¿no? O sea, este proyecto en un principio sí era muy arquitectónico, pero después se fue transformando, ¿no? Que ujú, fue donde nació este colectivo. Al ver como el interés de muchas personas o de ujú, varias personas en querer colaborar, entonces fue, ¿por qué no hacemos mejor una cosa no solamente que sea para arquitectos, sino que pueda ser un archivo más atractivo para cualquier tipo de personas, ¿no? ujú, Entonces, Rox la conocimos, pues fue como mucha casualidad ahí como llegó a nuestras vidas. ujú, Y pues ella, pues supo el proyecto, se súper interesó. Yo también me emocioné, ¿no? Porque Rox tiene un ojo increíble, tiene una fotografía súper bella. Entonces cuando ella me dijo, oye, pues quiero entrarle, ¿no? Y yo dije, pues güey, yo estoy, o sea, únete por favor, o sea, que súper emocionado también. Y entonces empezamos a darle, empezamos a trabajar ella y yo. Y pues se fue sumando más gente, ¿no? Brenda, Elisa, Toño, Lía, ya varias personas. Pero creo que eso es lo bonito, como al final terminamos teniendo, pues sí, los dibujos arquitectónicos, ilustraciones bien hechas y todo, unas maquetas de ujú, barro muy bonitas, pero también acabamos con una fotografía no solamente arquitectónica, sino que también una fotografía antropológica con el ojo de Rox, que también ujú, justo retrata los objetos, o sea, de la cultura, ¿no? Ciertas cosas que a lo mejor yo ya daba por sentado porque yo soy de ahí, ujú, de Baja Sur, pero que Rox para ella eran ajenos y resultaban peculiares entre la repetición de un caso y otro, ¿no? De las ujú, viviendas. Pero también el otro elemento es el paisaje, ¿no? O todo este ambiente en donde se desarrolla esta arquitectura. Entonces también parte importante del proyecto fue documentar este paisaje que tenía relación con la vivienda, ¿no? O ujú, sea, por ejemplo, la palma washingtonia, que se sacan las vigas ujú, del tronco de la palma, porque es el único árbol donde podían sacar vigas, y usan la misma hoja para la techumbre, las piedras, bolas de los arroyos, o sea, entonces fuimos a esos lugares también a tomar fotografía, a grabar ujú, audios, también para tener como una experiencia visual y sonora ujú, del espacio, ¿no? De todo lo que envuelve esta vivienda, ujú, esta vivienda tradicional, y que no se quedara nada más en una cosa de arquitectos, ¿no? En un dibujo bonito, ujú, en una cosa en una exposición que pueda atraer solamente a arquitectos o a gente que esté estudiado en la materia, sino que de repente alguien pueda ver un video, le da curiosidad y se ponga los audífonos y escuche los audios de las conversaciones, ujú, entonces vea unas maquetas, algo más, digamos, visual para una persona de diferentes edades. Entonces también, como es algo que se está empezando a hacer, digamos, desde cero, no ujú. hay nada, entonces crear este colectivo yo creo que fue fundamental, ¿no? Para que este archivo estuviera nutrido, ¿no? Más rico. Ujú.
Y añadiría yo que esto inició siendo como un archivo de arquitectura, pero tiene mucha la posibilidad de volverse un archivo de tradiciones y costumbres de la Baja, que al final, como decía Rox, eso es lo que formó la arquitectura, pero eso es también lo que al menos a mí me encantaría que la gente conociera más, porque la gente se queda con una idea turística de lo que es la Baja Sur, pero la Baja Sur de Rancho, la Baja Sur de la Sierra, la Baja Sur de las playas, pero de más al norte, eso ya es difícil que la gente lo conozca y creo que eh, a partir de conocerla se puede mostrar también como un interés en conservarla y en enaltecerla, ¿no? Y no querer consumir todo nada más por consumir, por turistear, ¿no? Claro. Y eso suena muy bonito, o sea, creo que tienen un proceso muy lindo. Y a mí me gustaría regresarme como 10 pasos atrás, o sea, como empezar justo a contar desde el principio. O sea, ¿cuál fue la problemática que encontraron que lo sacó como de su zona de confort y que quisieron hacer algo al respecto? Y a partir de ahí, digo, nada más como para contextualizar de dónde surge el proyecto. Sí, claro. Este, Sí, pues, ¿cómo surgió? Mira, creo que esta curiosidad o esta como cariño a este tipo de arquitectura, la arquitectura vernácula, bueno, y tradicional, ahorita lo explicaré por qué cambié esta palabra. A mí me tocó estar, después del sismo del 2017 en la Ciudad de México, yo vivía acá en ese momento, me tocó estar de brigadas, ¿no? En Morelos, en no reconstrucción, sino que asesoramiento de daños de viviendas que fueron dañadas en el sismo, ¿no? Entonces yo estuve 8 meses de voluntario, trabajando, yendo todos los fines de semana a pues hacer estas asesorías con personas, darles tranquilidad de pues de que su vivienda estaba bien, ¿no? De que su estructura estaba estable, que nomás eran grietas acabados. Nos capacitaron en el Colegio de Arquitectos de aquí de la Ciudad de México. Y entonces fue ese trabajo, ¿no? De estar nada más platicando con las personas. Y eso fue, ahí me di cuenta como la diversidad, ¿no? Que puede tener un arquitecto. Porque nosotros, pues también en ese momento yo trabajaba en una oficina, en un despacho de diseño. Y entonces, pues lo que queríamos hacer era que queríamos diseñar casas, ¿no? Y proponerles viviendas y hacer y tal. Pero pues no se necesitaba eso en ese momento. Y no había los recursos tampoco. Entonces, como que en un momento sentíamos que lo que estábamos haciendo no servía, pero después de hablar con las personas y de irnos y dejarlos ya tranquilos en sus casas, de que ellos supieran de que su casa estaba bien, eso sí cambiaba. Entonces eso nos hacía volver y querer seguir con las personas y con las comunidades, ¿no? Ahí como que me entró esa espinita de la arquitectura tradicional, porque fue cuando empecé a entender la importancia que tiene, ¿no? Cómo esta arquitectura se va moldeando por el tiempo y el comprueba y error hasta llegar a un sistema, digamos, ideal para el clima en donde se desarrolla, ¿no? Ahora, cuando yo vuelvo a Baja Sur, me regresé a vivir en 2020, pues empiezo a buscar estos ejemplos, ¿no? que de la arquitectura tradicional, que yo ya había visto algunos, pero no lo tenía tan claro, porque también no existen videos, no existe ningún libro, no existen dibujos. En mi universidad, por ejemplo, yo estudié allá en el estado, nunca me llevaron a ver un prototipo, digamos, tradicional. Entonces, como que yo nada más lo sabía porque soy de allá, ¿no? Y porque en el rancho, mi abuelo nos llevaba a un rancho y veía unas casitas, pero no lo tenía muy identificado. Entonces, cuando yo llego a San José del Cabo, que es donde vivo ahorita, empiezo a buscar en el centro y me empiezo a encontrar tipologías diferentes, ¿no? Pero que de repente me voy a Cabo San Lucas y las veo, me voy a La Paz y las veo, voy a Santiago y las veo, voy al Triunfo y las veo. Entonces digo, o sea, entonces sí existía, ¿no? Y entonces me empieza a como que a surgir esta como inquietud, ¿no? De por qué nosotros no lo tenemos, ¿no? Por qué nosotros no, por ejemplo, como en Oaxaca, como en Michoacán, en diferentes partes de la República, existen libros que documentan esta arquitectura, que sirven, porque luego cuando un arquitecto llega a proyectar ahí, lo usa de referencia y entonces hace una arquitectura que yo creo que es más adecuada para el lugar, ¿no? En Los Cabos, pues tuvimos una explotación, un desarrollo turístico, pues, Sí, salvaje, exagerado, ¿no? salvaje, sí, desde los 70 hasta la fecha, y el crecimiento todavía sigue siendo monstruoso. Entonces, es parte también de que cuando ustedes vayan a Cabo San Lucas principalmente, van a ver, pues,
arquitectura de todo, ¿no? O sea, un desastre total en el centro, todo como que creció demasiado rápido, ¿no? Creció muy rápido, ni siquiera existía un plan de desarrollo urbano cuando se estaba construyendo todo, ¿no? Entonces, pienso que también el no tener estas bases, como estas investigaciones, porque también al ser un estado muy joven, carecemos de esto, ¿no? Carecemos de mucha información, simplemente de nuestros antiguos, ¿no? Los pericúes, guaycuras y cochimíes. No tenemos casi nada de información y la gente no la conoce, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que ahí fue, o sea, como que este motor, el llegar y ver que este peligro inminente de que se está acabando y se está destruyendo y se está tumbando para poner un hotel y así. Entonces, como que ahí fue este miedo de, bueno, tengo que documentarlo, tenemos que documentarlo antes de que pase algo, ¿no? Antes de que ya no tengamos nada más. Oye, Arturo, a mí la verdad me gustaría rescatar muchísimo varios puntos que has mencionado porque creo que es importante que pueda aportar valor para las personas que nos estén escuchando. Para mí, digo, que es muy importante como esta parte de socializar los proyectos, o sea, si tú no hubieras ido tal vez desde el temblor a visitar y a convivir con las comunidades, tal vez no hubiera surgido en ti esto de estamos partiendo de las preguntas erróneas. O sea, porque la pregunta con la que estábamos trabajando los arquitectos de ese tiempo era ¿cómo puedo hacer un prototipo de emergente vivienda o para la emergencia por un temblor, ¿no? Y muchos medios lo han tratado así y pensamos, o sea, estamos con esta preconcepción desde la universidad de que esa es la solución. Entonces, hasta que vas a la comunidad, hablas con la gente, es cuando de repente como arquitectos nos damos cuenta. Ni siquiera esa era la pregunta correcta, porque lo que necesitan no es un nuevo prototipo, ¿no? Sino otras maneras de financiamiento, incluso hay gente que ya tiene mucho cariño a su casa y que aunque les des un nuevo prototipo, pues se despoja, o sea, ¿sabes? O sea, como que es todo un proceso, entonces a mí me parece como fundamental resaltar eso y que justo te fuiste como que con ese cosquillita y entonces lo implementaste en un lugar donde también fue muy atinado porque no existe este tipo de registro, o sea, no existe este tipo de documentación y ahorita a la pregunta a la que me gustaría continuar es ¿cómo fue el proceso entonces de, aplicaste a la beca y después cómo fue que más gente se interesó en sumarse al proyecto y cómo fue que socializaste el proyecto con las comunidades en Baja California? Ya. Pues mira, yo desde que, digamos, llegué a Cabo, empecé como a documentarla, pero muy informalmente, ¿no? Yo así que veía una casita y sacaba mi celular y tomaba. O sea, era Así, más que nada fotografías en un inicio. En un inicio empezaba y fotografiaba. Si me encontraba algún texto que tuviera relación hacia la vivienda, que me dijera alguna pista hacia algo, o sea, los guardaba, los leía y entonces empezaba como a hacer yo mi pequeña investigación. Para eso tardaron yo creo que 2 años de estar así, nada más en esta recopilación informal de que al final un poco me sirvió yo creo para mi investigación, pero sí me sirvió para postularme al FONCA. Porque como que ya lo tenía todo en la cabeza, ya lo había leído y entonces cuando de repente veo la publicación del FONCA, que no se me había ocurrido, no sé por qué no lo había metido antes, de repente la vi y dije, ay, puedo meterlo ahí, bajar fondos y pues empezar a hacerlo ya en serio, ¿no? Porque así como que sin fondos también tienes el corazón y todo y lo quieres hacer, pero pues también está difícil, ¿no? Si tienes que hacer trabajar y tal. Entonces, pues sí, redacté la propuesta, la mandé, y pues sí fue como sorpresa, ¿no? En realidad, pues no esperaba ganarla, la verdad, no sé, como que me han dicho que es difícil de ganar. Es la primera vez que lo intentaba, pero pues pasó, ¿no? Entonces, sí me sentí como pues padre, ¿no? O sea, porque también en Baja California Sur, también pues de repente no nos llega la información, ¿no? No nos llegan muchas cosas. Entonces, pues yo no conozco a nadie de allá que haya tenido la beca, ¿no? Que por lo general la gente ni la conoce. Como que siento que en la Ciudad de México específicamente es muy famosa. Y también eso de por qué casi la mayoría que están en la beca son de la Ciudad de México. Sí. Ahora, pues de hecho sí, en nuestra disciplina de arquitectura éramos 7, una chica de Veracruz, yo de Baja California Sur, y los demás, una persona de Guadalajara, y los demás todos eran de aquí de Ciudad de México. Sí. Ahora, la otra de cómo se fue haciendo el colectivo, ¿no? Pues yo creo que al principio
ya ni siquiera me acuerdo cómo pasó, ¿eh? Pero creo que yo empecé a compartir información y Rox fue la primera en sumarse. Yo creo que Rox fue la primera. De hecho, hubo gente que también me contactó, amigos de aquí de la Ciudad de México interesados, pero pues viven aquí, está imposible, ¿no? Entonces, como que no había cómo colaborar por la distancia y tal. Pero cuando Rox ya se sumó, fue cuando yo también me motivé. O sea, ya tenía la beca, pero la realidad es que no tenía muy claro cómo iba ¿cómo se llama? A desenvolverse todo esto. Entonces, Rox y yo hicimos un primer levantamiento. Fuimos ella y yo solos, ahí en una casa en Santa Rosa, en San José del Cabo. Entonces hicimos video, Rox hizo fotografía, videos, hablamos con unas personas. Y entonces como que ahí pues agarramos mucha información y también nos dimos cuenta de todos los errores o detalles que teníamos que pulir para las siguientes visitas de campo, ¿no? ¿Y cuáles eran esos errores? Pues, por ejemplo, Rox al principio, ¿tú cómo te sentías con la foto, Rox, por ejemplo? Sí, o sea, a ver, yo soy antropóloga y soy artista documental y tengo como un estilo muy específico que si resumo, la palabra que más he escuchado es crudo o raw, ¿no? Como muy, muy crudo, ¿no? La estética, por supuesto que está presente, pero mi intención con la imagen es representar el espacio y por eso me encantó cuando se unió, digamos, al colectivo la parte de audio, porque para mí era súper importante cómo podemos transportar a nuestra audiencia al espacio donde nosotros estamos. Entonces, para mí parte de mi trabajo, pues es muy crudo en el sentido de que sí te llevo a caminar conmigo y no llevo una máquina para estabilizarlo, porque el caminar no lo notamos, ¿no? Pero es un movimiento. Entonces, en esa primera, cuando comenzamos Arturo y yo, pues yo le decía, ok, o sea, yo me puedo ingresar al espacio y visionarlo, pero Arturo es arquitecto y eso es un nuevo tipo de cuadradez que a mí no me agrada. Sí. Me Y gusta yo el no- concepto cuadradez. A mí, sí, es un concepto que descubrí cuando conocí a Arturo. En temas, sí. No, pero sí, creo que nos tomó varias casas en San José para entender y encontrarnos en un punto medio en el que yo pueda tener la libertad de llevar a la audiencia en un viaje crudo antropológico, de antropología visual y lo que era necesario para hacer un archivo arquitectónico, porque yo no soy arquitecta. Entonces nos tomó varias casas para entender que necesitábamos, además de todo el trabajo, tener siempre una repetición y esa repetición iba a ser una fachada, una lateral, completamente lateral, una esquinada. Y entonces, como sobre eso, pues empezamos a trabajar, pero para mí era muy complicado porque había cada casa es diferente y a veces no tienes ni el espacio para hacerte atrás suficiente para tener la fachada completa, por ejemplo, o hay objetos que lo obstruyen. Entonces, pues fue un trabajo, sí, de mediación, yo creo, entre una visión muy antropológica y muy experimental, porque definitivamente mi trabajo es experimental, y lo que era necesario para crear un archivo arquitectónico que fuera también valioso para el mundo de arquitectos, ¿no? Que pues es bastante... Cuadradez, la cuadradez otra vez. Yo también noté, yo que estuve acompañando, Arturo y yo somos pareja, entonces yo estuve con él en el proceso en el que fue descubriendo qué iba a significar este archivo, ¿no? Porque claro que siempre supo, quiero registrar las casas, no existe esta información, esta investigación es súper valiosa, pero luego de llevar esa idea como de deseo a estructurarla y aterrizarla, hubo en el proceso como un también descubrir cuál es el potencial y también cómo limitas este archivo porque pues de documentar puedes documentar un montón. Y entonces fue ya como en este proceso de estructuración que ya dijo, ok, entonces también me estoy dando cuenta que no lo voy a poder solo, hay que hacer un colectivo. Y ya después, cuando se armó el viaje, fue como la cúspide pues de esto, ¿no? O sea, como de ya llevarlo a la realidad, porque también, sí, muy padre hacer una investigación, pero pues no te das cuenta de las horas que te va a requerir
llevarla a cabo. Y sí, o sea, muy romántico la idea de cruzar toda la Baja Sur, pero ya aterrizarlo, llevarlo a la realidad es como un reto, ¿no? Y yo agregaría también, regresando a la pregunta de cómo se dio el colectivo, yo recuerdo cuando comenzamos, ya estaba pronto el viaje y nos juntamos Brenda, Arturo y Elisa y platicábamos y cada quien puede compartir su espacio, pero para mí quería hacer mucho énfasis en que no sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? Y ese es como mi background de antropóloga, de entender que tú puedes tener una visión de lo que tú quieres estudiar. Y hay dos tipos de investigación social, y la primera puede ser una investigación que lleva una especie de guión o que no permite, que lleva tantas preguntas que no permite la naturalidad de la situación. Y yo invitaba a ellos como colectivo a que permitiéramos que se diera, que no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar y que no había necesidad de saberlo. Había en realidad una obligación de permitir que el fluir nos lleve a contar la historia, no lo que queríamos nosotros contar, sino que emergiera, ¿no? Y que ya está ahí. No sé, Susan Sontag, una de mis fotógrafas favoritas, dice eso, no es como levantarle el velo a la realidad. Entonces, creo que todos estábamos muy conectados con esa inquietud científica, ¿no? De la ciencia social, de permitir que se nos contara la historia más que ir a contar la historia. Y eso fue increíble porque pues al final yo no soy de la Baja Sur, yo viví en el sureste muchos años, yo he estado entrado y salido de muchas comunidades en el sureste mexicano, en Guatemala, en Belice, y para mí haber llegado a Cabo era un poco como que me faltaba el aire, o sea, me faltaba lo que me hacía a mí existir, que era la cultura. Y fue el regalo más grande que me pudo haber dado este colectivo, sobre todo Brenda y Arturo, que son de aquí, y Elisa, que pues tiene su pareja de aquí, entonces también ya estaba muy arrancherada. Pero para mí fue increíble porque, que no me dejen mentir, o sea, yo ya a la mitad del viaje, o sea, solo quería escuchar rancheras y cantar rancheras. Y me emocionó muchísimo saber que en la Baja Sur hay mucha cultura, hay muchísima cultura y está presente en los ranchos y al final se representa también en la arquitectura. Entonces creo que eso también fue como muy interesante de llevar un colectivo con diferentes disciplinas y que sea un colectivo muy holístico, ¿no? Sí, justo ahora que te estaba escuchando, Rox, dije, o sea, qué bueno que se abrió el colectivo a que fuera interdisciplinar, porque justo lo que estás diciendo, ¿no? De, oye, pues hay que ir a que ellos nos cuenten la historia, porque creo que muchos arquitectos de repente se iban como con una idea preconcebida. Sí, como comprobar lo que yo quiero, ajá, y que de repente se siente impositivo esas metodologías que tenemos y que resulta en prototipos o en soluciones muy impositivas. Entonces, creo que el hecho de que existieron personas como de otras disciplinas en el equipo sumó muchísimo a que ya no se sintiera cuadrado, sino que fuera una cosa más flexible y que al contrario, nosotros, bueno, los arquitectos aprendieran de eso. Y a mí me gustaría preguntar también, chicos, o sea, que nos cuenten quién más fue parte del equipo y cómo fue ese intercambio. No sé, tal vez al principio había cierta resistencia o siempre fluyó, no sé, a mí me gustaría saber. Ajá. Pues mira, hay una persona, un amigo mío, se llama Antonio Gil. Él es también chollero, de Baja California Sur. Así se le dice a la gente de Baja California Sur. La gente de Baja California Sur se le dice chollero, sí. Okay. Todo Baja Sur, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cactus de la cholla, tenemos que aclararle a la audiencia. O sea, hay un cactus que es endémico y es la cholla, entonces lo llaman los cholleros. Y la cholla es un cactus que cuando te acercas te brinca y se te queda pegado. Se te queda pegado. ¿Cómo? Pues como que nomás es como muy sensible, pues entonces como que tú lo rozas o lo golpeas tantito y ahí lo traes en el pantalón y así. Okay. Entonces está a lo largo de toda Baja California Sur. O sea, como que te puede pasar, si andas en el monte te vas a llenar de chollas, ¿no? Okay. Entonces eres chollero. Sí. Uh-huh. Y pues Antonio, Toño es arquitecto, es paisajista, es maestro
Y él cuando supo el proyecto también, él de hecho pinta, entonces ahorita está haciendo como unas primeras ilustraciones de, digamos, estos como em, la cultura pericúe, que es los nativos de allá, como estas primeras imágenes, ¿no? Porque no existe nada tampoco al respecto, contemporáneas de cómo eran ellos, ¿no? Y cómo era su estilo de vida, ciertos rituales y tal. Pero entonces él también como tiene este arraigo muy chollero, cuando vio mi proyecto se interesó y me dijo, lo que te pueda ayudar, yo encantado. Él hace también trabaja con barro y hace un trabajo súper bonito. Entonces me dijo, oye, ¿no quieres que haga las maquetas? Y yo, claro, 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 haz lo que quieras. Le dije, ya le pasé los planos de todo. Él entró hasta el final, los planos de todo lo que documentamos. Y bueno, elegimos obviamente unas tipologías y él hizo las maquetas de barro. También que no está ahorita es Brenda. Brenda es diseñadora industrial y ella se nos unió en los 2 viajes que hicimos. Hicimos un viaje de 3, 4 días, me parece, que fue en la parte sur de Baja California Sur. Y luego otro de 2 semanas que ya fue a todos los pueblos del norte. Que eso sí ya fue un viaje pesadito, porque nos los aventamos en puro verano. Y pues ahí sí, o sea, al principio hubo lo que tú Contexto, decías, o sea, ¿no? de contexto, temperaturas de 35 para arriba, Ay, nada de que no. brisita, no corre el aire, y ahí entrevistando a la gente a pleno sol. O sea, sí. Agarra fuerte la cámara porque se te resbala, porque estás chorreando sudor de pies a cabeza. Sí, y pasó ahí porque es que éramos varias personas, entonces teníamos que coordinarnos y el tiempo, cuando pues estamos disponibles todos, era pues curiosamente en verano, porque en verano lo que pasa en Cabo, baja un poco el trabajo, el ritmo, mucha gente por se va el de clima, viaje. ¿no? Sí, el clima está horrible. Entonces fue cuando todos Y podían además fueron, creo que 20 horas de carretera, ¿no? O sea, ¿o cuántas horas nos echamos al final de carretera? Pues mira, fueron 2.500 kilómetros en todo el viaje, eso sí lo documenté. Yo creo que más de 20, porque el que manejé Fueron más yo, de que 20, fue sí. de Guerrero Negro para Loreto, para subir a San Juanico, Sí. porque no puedes cruzar, cuando llegas hasta arriba de la península, no puedes bajar por el otro lado. Tienes que regresar a la mitad y volver a subir. Entonces, ese yo recuerdo fueron 9 horas así de Sí, camino. no, o sea, fue muchísimas Sí, horas. sí, sí, me quedé muy 25, corta. 2.500 Y entonces kilómetros. también, cuando empezamos a planear el viaje también, cómo se empezó a formar el colectivo, también dijimos, a ver, nos vamos a aventar en coche unas 40 horas, tenemos que elegir personas chidas también, o sea, Claro, sí. Sí. porque vamos a estar bajo la presión del sol, o sea, también sanidad mental, ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad es que ya en el viaje, yo personalmente miraba a mi alrededor y decía, no pude haber escogido, o sea, imposible 3 mejores personas para acompañarme, porque tú siéntate a escuchar a un señor de 80 años que nadie le ha preguntado cómo está o de sus memorias, y de repente hay 4 personas jóvenes que tienen una genuina atención a escucharlo. Y para mí eso fue increíble, o sea, Arturo, Brenda, Lisa, todos tenían, yo miraba, ¿no? Con el ojo del lateral, ¿no? Casi del fútbol, porque traía la cámara. Y claro, había una sensación, y creo que hasta nos los mencionó varias personas durante el viaje, qué agradable tener a personas que realmente están interesadas por eso. Entonces, para mí fundamental del colectivo fue un interés y una pasión genuina por lo que estábamos haciendo y no una especie de trabajo o algo que vas a hacer para hacerlo y irte. Entonces, podíamos pasar 2 o 3 horas escuchando a una persona hablar y todo el mundo a mi alrededor se sentía energéticamente, estaba ahí presente para escuchar y entender pues la cultura y las historias que nos tenían que compartir. Creo que hay que terminar la parte de presentar a los del colectivo antes de adentrarnos ya Ah, en el perdón, viaje. perdón, sí, ya nos desviamos. Falta gente. Brenda, diseñadora Sí, industrial. Brenda, diseñadora industrial, y ella también es chollera. Mm. Y pues igual cuando la invitamos fue, yo encantado, yo quiero que mi nombre esté en ese proyecto. Y pues No, y vamos. aparte, perdón Arturo por interrumpir, Brenda tiene una hipersensibilidad para la gente y para escuchar y para entender. O sea, creo que este último comentario que hice también era porque yo decía, ¿qué onda con Brenda? O sea, no trae cámara, no está tampoco
arquitecta no está midiendo y estaba entradísima en el proyecto. O sea, todavía dices yo, pues te distraes con tu máquina o ellos como con su arquitectura, pero Brenda literal la volteaba a ver y estaba así de que, ¡pum! Ahí para escuchar todas las historias, ¿no? Fue un gran elemento, la verdad. Sí, y creo que eso es clave también, o sea, como que Brenda sí fue una pieza fundamental porque es una persona eh, que tiene la sangre muy ligera, se puede llevar con muchas personas y también siento que ella ayudó a unificar todo el grupo, ¿no? Y que también todos estuviéramos sí. como bien, o sea, como que eso está padre y creo que es algo que mucha gente no toma en cuenta, pero yo creo que eso es súper importante, o sea, Como la amalgama, ¿no? este viaje pudo haber sido una pesadilla si queríamos, ¿no? Pero no, o sea, estuvo increíble. Más Fue un bien viaje... si nos dejábamos, porque todo estaba en contra. Si nos dejábamos, ajá, sí. Sí, totalmente, sí. Bueno, continuando con los del colectivo. Bueno, Roxana ya se presentó, Elisa ya se presentó. Y también está Lía. Lía, ahorita ella entró también después, digamos, ya que tuvimos todo el material, y ella está trabajando una pieza sonora. Lo que está haciendo ella es, nosotros recopilamos, bueno, Brenda y Elisa recopilaron los audios de las conversaciones, de las pláticas, también de los ambientes que se relacionan con la vivienda, como les dije hace rato, por ejemplo, el sonido de las palmas, ¿no? Que es la palma que se utiliza, el sonido de las piedras no lo puedes, pero como es piedra del arroyo, pues es el agua que golpea con las piedras, ¿no? Sonido de la tierra, fuimos y hicimos unos hoyos donde, o sea, excavar de la tierra que es donde se saca el barro para también tener esa textura, ¿no? Y los ambientes del lugar, los caballos, o sea, el sonido del mar, todo este contexto que tiene que ver con la vivienda. Entonces con eso ella está componiendo una pieza sonora que es más como conceptual, en donde tú vas a poder estar viendo la fotografía, las ilustraciones y encontrando la relación de todo por el audio, ¿no? Yo tengo una duda que, o sea, solo paréntesis para yo como extranjera y también si gente de la audiencia no conoce mucho dónde estamos situados en México, Baja California Sur. Sí. Yo dentro de mi ignorancia ¿es diferente Baja California Sur y Baja California? Sí. Sí, y es algo que como que se pelea mucho. Los cholleros siempre es como que cuando sales en las noticias, algo así en la tele, en Televisión Nacional, de que van, no sé, TV Azteca, Televisa, lo que quieras, siempre lo llaman como Baja California, pero Baja California es otro estado, ¿no? Baja California Sur es el estado es la mitad prácticamente de Baja California. Yo la comparativa que le doy a los chilangos es, si tú dices que el Estado de México y la Ciudad de México es lo mismo, entonces también allá es lo mismo. Así, Ok. Sí. exacto. Y Sí, sí. históricamente eran las Californias, o sea, las en plural, ¿no? Entonces, la Baja California Norte, la Baja California y la Baja California Sur. Entonces, Y la California, estado de California en Estados Unidos. Y además, en distancia, si lo mides, o sea, si tú de aquí a Guerrero Negro, ¿cuánto hicimos? es la frontera de Baja California Norte y Sur. Sí. Sería como si de la Ciudad de México te echaras un viaje, yo calculo más o menos a Zacatecas. Es bastante largo. Está larguísimo el estado. No. Sí. Que para la gente de fuera de México, más contexto aún, Baja California Sur es el bracito que tiene México, ¿no? El que le queda ahí. También me encantaría, no sé si la pregunta vendrá después, pero esto que dice Lisa nos lleva a también, en términos de distancia y lo que recorrimos tantos kilómetros por tierra en Baja California Sur que la arquitectura también cambió. Y eso fue increíble. O sea, yo había ido con Arturo en San José del Cabo a registrar, según yo tenía entendido, la arquitectura tradicional de Baja California Sur, que era una casa de adobe o de barro, ¿no? En muchos de sus casos, y de dos aguas. Please, Arturo, me interrumpe si lo digo mal, porque hay muchos. No, estás bien, adelante. La que no es arquitecta. Y de repente ya tiramos al viaje y vamos para arriba y de repente, espérate, pero no nada más es esto. De repente llegas a Santa Rosalía
a la mitad del camino hacia el norte, no hacia la frontera de Baja Norte y Baja Sur, y te encuentras con una arquitectura francesa basadas en madera, no casas de madera de tablones horizontales. ¿Y qué más nos encontramos? Estaba la del barro, la de tablones, La de bajareque o la de varas de los ranchos. Sí, que no, se les da otros nombres, ¿no? Pero es como La de petate. la similitud que pueden tener el sistema con un sistema a lo mejor del sur, que son estas varas trabadas o tejidos con petates. Así la distancia comprobaba eso, o sea, claro, estás recorriendo, o sea, es enorme la Baja California Sur, y la Baja California Norte y Sur juntas es un país, o sea, es inmenso, y tiene todas diferentes culturas, y recorres tanta distancia entre una y la otra, y la verdad es que la Baja California Sur tampoco está interconectada como el resto del país, ¿no? Entonces, de un lugar al próximo, esos tramos de Inter no hay, y o sea, gente que no conoce no va a entender tanto si no lo enfatizamos. No hay nada. Más O que sea, paisaje, diría el yo. desierto. Sí. Y un paisaje diferente cada 500, 300 kilómetros, lo que tú quieras, pero en el Inter no es como en el centro, que tú vas viendo poblados y vas parando. No, aquí es, en el Inter no hay nada. Hay paisaje, espacio, aire y desierto, ¿no? Y oasis. Llegas al y- oasis, llegas a la ciudad. O bueno, y al creo que pueblo. justo esa relación con la falta de espacio construido y más bien mucho espacio natural es lo que crea un estilo de vida súper diferente. Incluso cuando vives en Los Cabos o en ciudades ya grandes, si a ti no te gusta estar en contacto con el paisaje y más bien tu vibe es más de estar en restaurantes, bares, te vas a aburrir. Pero si tú tienes como... Y no diría yo que lo tienes que tener, porque ahí lo vas aprendiendo. O sea, yo ahí empecé a conocer de especies de aves, me encanta ahora observar aves, pero con solo estar observando, o sea, si estás en una playa viendo al mar, vas a ver fácil peces, ballenas, mantarrayas saltarinas, aves, o sea, es algo que te rodea y te das cuenta y no que tiene tanta vida y que no sucede en otras partes de México. No, es el lugar más, o sea, es hermoso. Por favor, audiencia, si algún día pueden venir a Baja, No, yo hace vuelen mucho a San tiempo José quiero y ir. agarren el coche y recorran para arriba. Sí, porque, o sea, he escuchado sobre el paisaje, porque, o sea, bueno, yo ya, la audiencia supongo que ya sabe, pero yo soy de Chile y, y ahora que hablan de esos kilómetros, yo también vivía en el desierto en Chile, entonces también ese comentario que acaba de hacer Elisa, o sea, bueno, entre las dos, entre Rox y Elisa, como no hay nada entre medio y Elisa diciendo paisaje. Creo que, o sea, por eso también me dan muchas ganas de ir allá, porque al menos en Chile tenemos la concepción de que lo que abunda es paisaje, como que no es eso finalmente lo que es Chile, es como la falta tal vez de construcción. Me Sí. imagino que esa falta de construcción debe haber afectado en la investigación, en el sentido de que tal vez no tenían abundancia de construcciones sobre las cuales investigar. No sé cómo fue ese Ya. proceso de ir encontrando. Pues sí, en parte había pueblos, principalmente los que están cerca de San José, que yo ya, pues, por vivir ahí, ¿no? Ya había identificado en los pueblos, entonces ya sabía que sí existían prototipos. Pero había un montón de pueblos, visitamos 12 comunidades, que yo no conocía. O sea, yo creo que la mitad de esas yo no las conocía y las otras las conocía de paso. De que iba para Tijuana o para Ensenada y nomás llegaba, te comes un burrito de machaca y te vas. O sea, pero no te quedas y recorres y ves y tal, ¿no? Entonces, sí, en ciertos pueblos, por ejemplo en Loreto, que también le pasa un poco lo que Los Cabos, Cabo San Lucas, en donde ya está demasiado construido en la parte histórica, no un respeto por estas construcciones antiguas, ya casi no existen muy pocos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Loreto fue un poco una decepción para mí, porque esperaba más, porque fue la primera capital de Baja California Sur. Después fue destruida por un huracán y se restableció, ¿no? Pero, digo, se cambió de lugar a La Paz. Pero bueno, el caso es que en otros poblados más pequeños, que son comunidades rurales, como San Javier, como San Miguel de Comondú, San Ignacio,
o sea, todo lo que se construye ahí es de esa manera, pero todo. Entonces, eso, o sea, lo raro son las construcciones de block, ¿no? O sea, como que entonces está padre y también lo que se me hizo padre es ver que siguen construyendo con eso, ¿no? Que siguen usando el ladrillo, que siguen restaurando sus palapas. Entonces, como que esa parte también me dio felicidad, ¿no? Como gente de allá, porque dije, bueno, nomás uno como pues, gente de ciudad tienes la visión distorsionada, ¿no? Y de que las cosas son de lo que tú vives, pero la realidad es que solamente en Los Cabos es donde está así y tal vez un poco en La Paz, pero en La Paz también hay ejemplos. Pero en todos los demás pueblos la gente sigue construyendo de esa manera. Y lo que también me gustó es que, por ejemplo, las viviendas que se construyen, digamos, ya con block, con sistemas más contemporáneos, toman la forma de la arquitectura tradicional. Entonces me gusta que la misma gente haga su autoconstrucción y lo haga, pues, como siempre lo han hecho, ¿no? Como de esa manera y no queriendo como que construir o aparentar o ser de otra manera, ¿no? O de otro lugar. O de otro lugar, exacto. Y esto tiene también razón de ser, no solo porque sea tradicional y sea bonito, sino porque al final vivimos en un lugar donde el clima es árido, extremo, en el verano, y entonces esta forma ayuda, bueno, los materiales y la manera en la que, por ejemplo, tienes una puerta y luego en medio otra puerta y al final otra puerta, y esto permite que corra el aire, el material que es muros de tierra o de vara trabada permite también que entre el aire, que la masa térmica pegue el sol, pero no te entre luego el calor, como sucede con el bloque de concreto. Y los techos de palma también hacen que sea súper fresco porque el calor que se guarda adentro muy fácil sale y no tan fácil entra. Entonces no es que sea así como que muy romántico, ay, qué bonito, sino porque son cosas que funcionan. Claro, Y o que sea, yo como antropóloga, Elisa, agregando, o sea, sí me doy cuenta qué interesante lo contemporáneo y lo tradicional en general, ¿no? O sea, definitivamente estas estructuras tradicionales están muchísimo más en contacto con lo que les rodea, por ejemplo, el ecosistema y la funcionalidad, que netamente, por ejemplo, la eficiencia. Me imagino que, no soy arquitecta, es mucho más fácil construir una casa de block, rápido al menos, ¿no? Pero la funcionalidad de la arquitectura tradicional, o sea, nosotros estábamos sudando, pero, o sea, chorro. Empapados, sí. Y entras adentro de la vivienda que la familia lleva conservando durante generaciones, que fue creada de una forma tradicional en su momento. Y te las lo casas que visitamos decían, tiene más de 100 o 200 años esta casa. Y lo decían con mucho orgullo. Sí, totalmente. Sí, recuerdo ahí en Mulegé, ¿te acuerdas? Por supuesto que la palma, por ejemplo, hay ciertos elementos como la palma que pues sí, con el tiempo eso es una materia orgánica, ¿no? Se descompone, pero los muros es que eran sólidos, o sea, sólidos que yo no, repito, no soy arquitecta, pero parecía que ningún muro de bloque contemporáneo podría aguantar, por ejemplo, y creo que no hemos tocado el tema y es súper importante, un huracán. O sea, es un desierto extremo como quizá, y aparte pegan huracanes, o sea, pero en serio, ¿no? Nos decían, o sea, esto aguantó Odil, un huracán que fue fuertísimo, que Arturo creo que hasta vivió. Eso era increíble. Eso es padrísimo de entender que sí, o sea, que obviamente conforme nos vamos contemporanizando, me encanta inventar palabras, pero conforme lo contemporáneo como poder sobre la sociedad, es más eficiente a un corto plazo, pero definitivamente entender que lo histórico y lo antiguo realmente estaba viendo como hacia un futuro mucho más lejano, y esas casas llevaban 100 años de pie, ¿no? A mí me gustaría justo hacer como un corte de caja, como con una reflexión, porque o sea, es muy interesante justo lo que comenta Rox, ¿no? Que es de repente como un juego de percepción, ¿no? O sea, que como arquitectos nos han estado educando a que los sistemas, a este tipo de comentarios como el que hacías, ¿no? De que construir con block va a ser lo más rápido y es como, ¿para quién? ¿No? Entonces, como que creo que estamos muy acostumbrados a
sí, a ocupar estos sistemas constructivos, estos materiales que vienen más hegemónicos, que hacen caso a un capital, y entonces se está borrando la memoria de lo que se construye realmente en una región, que es la arquitectura tradicional, y que de repente hasta se puede ver en el gremio como de menos, ¿no? O sea, como un símbolo de retraso. O sea, por ejemplo, ¿no? El construir, que tengas un piso de tierra. En algunas organizaciones e instituciones de México que miden la pobreza, eso es un sinónimo a retraso. Cuando no es así, o sea, y justo ustedes ahorita lo están mencionando, ¿no? O sea, todos los sistemas o los materiales que se utilizan en una región de manera tradicional responden a un contexto. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya en todo México, porque tenemos un buen de clima, se construye en todos lados con block, ¿no? Entonces, como que se está borrando eso, y lo que a mí me gusta mucho de su proyecto es que también trata de cambiar la percepción que tenemos respecto a eso. Y bueno, igual eso me lleva a una pregunta como demasiado concreta, que después de todo este viaje que hicieron, de toda esta investigación, de escuchar a la gente, para ustedes, ¿qué es la arquitectura tradicional o en qué se basa la arquitectura tradicional de Baja California Sur? Pues yo se las puedo decir digamos lo que comprobamos, y si quieren después Rox le puede dar o Elisa su perspectiva diferente, ¿no? A la que es. A ver. Sí. Pues mira, la arquitectura tradicional que documentamos y que se repite en tipología, o sea, que la tipología se repite a lo largo de todas las comunidades de Baja California Sur, es que por lo general, está sentada en un terreno muy grande, en un terreno que mide por lo general 40 por 30, 50 por 50, terrenos grandes. Hay un volumen principal en donde está las recámaras y una zona de estar. Que la zona de estar también luego es opcional, porque como iba creciendo la familia, también se convertía en recámara, ¿no? Y siempre había subdivisiones con telas o con biombos o así, ¿no? No es que hubiera mucha subdivisión. Siempre, todos los espacios tienen ventilaciones cruzadas, o sea, todos, o sea, el que tú quieras. Siempre hay si tienes una puerta, hay una ventana del otro lado, hay una ventana y otra. Siempre hay como esta cosa paralela, ¿no? Siempre corresponden. Todos los espacios están perfectamente ventilados. Hay otro volumen, que es la cocina, que se separa, ¿no? Se desprende de la casa por la temperatura. Si tú tienes una cocina adentro de tu casa, pues es una chimenea, es un hornito que calienta toda tu casa. Y que los prototipos luego de ciertas instituciones, eso es lo que ofrecen como una casa, como una unidad, o sea, la cocina adentro. Pues yo creo que es más económico, entonces sí, por ahí ha de ir, ¿no? Pero sí, o sea, la cocina se saca, ¿no? Y luego la cocina pues ya no es un bloque digamos de tierra, sino que ya es de vara trabada o de yute, estas mezclas que hacían con, tejidos con carrizo. Y esto era porque, pues, en una construcción así, el viento corre perfecto, ¿no? Entonces la persona que estaba ahí cocinando, pues no se estaba muriendo cuando estaba haciendo la comida, lo que sea, ¿no? Y luego está otro que se separa, que es la regadera y el baño. Que el excusado funcionaba como una letrina prácticamente. Y luego otro elemento que yo integraría es el jardín. O sea, como el patio. La ¿no? huerta. El patio, sí. Y este es un elemento también muy importante porque por el clima que tenemos allá, luego es imposible estar dentro de los espacios, ¿no? No importa las medidas que tengas. Entonces sí se convierte como en un, digamos, cuarto espacio habitable para la vivienda, ¿no? Que complementa. Entonces este volumen principal que les mencionaba es de tierra, de adobe, muros de adobe primero, después de ladrillo. Las tipologías varían siempre en la cubierta. La cubierta siempre es de palma washingtonia, pero tienen diferentes inclinaciones. Hay unas inclinaciones a un agua, a dos aguas. Eso tenía que ver por el tamaño del volumen, el tamaño de, digamos, qué tan largo, qué tan ancho tenía. Entonces, más o menos, nada más se podían sacar como vigas de 5 metros o 4 metros de largo. El único árbol que existía en ese momento
era la palma washingtonia, que de hecho fue traída, que es más o menos como la parte de Ensenada y el sur de Estados Unidos. Entonces, en algún momento se trajo a Baja California Sur, se sembró en los oasis, y ahí fue donde pues se utilizó ya para la construcción, ¿no? El basamento de la casa es de piedra bola o diferentes piedras, y eso sí cambiaba, depende de la región. En algunos lugares se usaban la piedra bola, que es la piedra que también le llaman de río, que es la piedra que está en los arroyos allá, pero pues también usaban otro tipo de piedras. Siempre la casa se levanta del piso, 45 60 centímetros, porque es que allá nunca llueve como 15 días al año, pero cuando llueve en serio. O sea, llueve en serio una semana completa y se hacen arroyos gigantescos de kilómetros y se inunda, entonces las casas se levantan, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que pasa con las viviendas, no sé, de interés social que se construyen en fraccionamientos es que pues tienen el escalón de 10 centímetros, sube un poquito el nivel y se inundan, ¿no? Se inundan las casas. Entonces, pues tenemos estos tres elementos que conviven en este, digamos, este terreno, jardín, pero una parte también interesante que tiene es la pileta. Pues obviamente antes no había como unos ductos, cómo llevas el agua a los lugares, entonces tenían piletas, que por lo general la pileta también intentaban que estuviera sombreada cerca de un árbol o cerca de la cocina donde la fueran a utilizar. Todo el agua que ellos utilizaban para lavar trastes, para la regadera, todo eso se canalizaba superficialmente hacia los árboles, hacia la huerta. Entonces esto también reutilizaban, o sea, todo el agua que tenían, porque siempre ha sido un problema allá el agua. Antes pues había más agua, pero el problema era llevarla. Entonces reutilizaban todas las aguas, pero eso también te crea un microclima, porque la tierra se humedece, la sombra de los árboles, el viento que corre. Entonces te crea un microclima que hace todo un hábitat ahí súper agradable, pues. Por eso es que digo que este jardín, la casa huerta, sí es un elemento que compone, ¿no? Y es algo que lo vimos en todas las casas, ¿no? O en la mayoría, por lo menos, de los prototipos, vimos que siempre estaban acompañados de este espacio que también, pues, ya es un espacio de juegos, es un espacio donde se tareas, es un espacio donde se lavan trastes, que sí se utiliza, pues. O sea, como que creo que aquí me estaba preguntando, ¿no? Como que quién aprende de quién. O sea, como que creo que el gremio, escuchándote y todo lo que observaste, deberíamos justo de aprender de eso. Y qué importante que tú lo estés encontrando, lo estés documentando y que lo puedas, de alguna manera publicar para justo estar aprendiendo de estas cosas, porque nada, como que creo que sí llegamos a imponer, ¿no? A este tipo de casas como las que dices de los fraccionamientos, y entonces al final no funciona, pero si realmente observáramos, veríamos este tipo de detalles del manejo de agua que al final sirve para refrescar y crear un microclima en los interiores o bueno, en las casas, ¿no? O sea, y actualmente, o sea, estoy pensando en eso de contemporaneizar la arquitectura, que, o sea, hay muchos casos y conozco, la verdad, bastante de oficinas haciendo hoteles en la zona, por ejemplo, oficinas de arquitectura. Sí. Y finalmente no hay un aprendizaje de la arquitectura local porque es como, bueno, obviamente pongo clima, o sea, aire acondicionado y ya, o sea, no tengo como por qué estar pensando en una manera tal vez de tecnologías pasivas de cómo acondicionar estos espacios. Sí. También no se cuestiona la idea de, ¿está bien construir en concreto o no? O sea, solo se asume como, bueno, van concreto, van mi manera como tradicional de hacer. Porque igual, o sea, algo que quería comentar cuando Rox también dijo como, lo del huracán, y que creo que también se está viendo con todo lo que pasó en Acapulco, cómo hay incluso oficinas de arquitectura que están proponiendo estos nuevos prototipos para las personas que perdieron su vivienda a raíz del huracán. Y muchos de esos son prototipos en concreto. Y techos planos. A ver cómo los van verano. Y me imagino, por lo que dices, porque, o sea, en Chile no tenemos huracanes, entonces para mí es como completamente nuevo la construcción, o sí, muy ajeno a mi manera de entender la arquitectura. Sí. Pero esto que mencionaban de los muros gruesos y techos ligeros, entiendo que es porque el techo se vuela y es de palma, entonces es mucho más fácil luego reemplazarlo y no tienes como, no se genera esta como tensión al interior de las diferencias de presión, solo como que se va al techo y es más fácil luego reconstruir, ¿o no? O sea, bueno, no sé cómo fue
si tuvieron cierto aprendizaje al Sí, respecto. mira, ahí sí está curioso sobre esa parte, porque obviamente los huracanes sí es igual que el calor, es un elemento natural que moldea la vivienda, ¿no? Ujú. Y entonces la vivienda sí está adaptada a eso. Los huracanes pegan principalmente en la zona sur, en Los Cabos, Cabo San Lucas, San José del Cabo, a La Paz un poco, y más arriba ya casi no llegan. Porque tenemos la Sierra de la Laguna que divide la baja, o sea que de un lado tenemos el Pacífico y del otro lado el mar de Cortés, el Golfo de California. Y cuando impacta con esto, pues se rompe, el huracán se deshace y la intensidad llega diferente. Entonces, por ejemplo, yo encontré un detalle que me pareció muy curioso, que era en las vigas. O sea, todas las vigas de madera están... hay dos maneras, una que está así sentada en el muro y luego se pone un ancla, o sea, se pone un ancla en digamos, unos 30 centímetros abajo y con cuero se amarra la viga. Y así Para te vas que no con se cada vuele. una. Exacto, de ambos lados. De ambos lados la amarras y otros que incrustaban la viga en el muro y aparte también ponían la estaca. En muros de adobe o en muros de ladrillo. Por ejemplo, si eso tú lo haces en Morelos, que es una zona sísmica, el muro colapsa. Porque cuando tú tienes una incrustación, ese detalle yo lo vi muchas veces y muchas de las casas que colapsaron y los muros que colapsaron era porque hacían eso. Porque ponían vigas que atravesaban muros. En Morelos, sí. Entonces, cuando tiembla, genera una grieta como un cuchillo y parte del muro está abajo y colapsa, ¿no? En la baja también tiembla, pero tiembla de una manera diferente. Entonces, pues las casas que están ahí de 300 años, de 200 años, con esos detalles constructivos, siguen paradas, ¿no? Y tienen las vigas, o sea, la palma sí se cambia, pero las vigas tienen esa edad, ¿no? Y los techos, pues no se vuelan, o sea, ahí están. Es lo que te sorprende, de que es la casa. De hecho, en un audio que traemos ahí preparado, pues una señora habla de eso, ¿no? De que yo le pregunté, oye, ¿y cómo te iba en tu casa, ¿no? Con esto, y no, pues nosotros la pasamos bien, ¿no? Aquí vivimos los huracanes y tal. ¿Hace cuánto fue eso que entró el arroyo? Pues, ¿cuántos años hará, Iván? Cuando el 59 fue, ¿no? Cuando el ciclón. Cuando el Hace muchos ciclón, años. el 59. Ese huracán estuvo muy fresco, muy malo. Que los mezquites los torcía así, los tumbó casas, los tumbó todo. Es único que ha llegado ese huracán, el 59. Porque para acá casi no llegan huracanes, ¿no? No, nada. Claro. Pero el agua, el arroyo, todo hizo. Se llevó todo. ¿Y qué pasó con sus terrenos allá? Pues ahí están, pero no pueden hacer casas en ellos a veces porque todo hizo tira. Esta era la casa de antes. Esa era la casa favorita. Ya. Y mire, ya estaba de mira mi de. Pero siempre aguarda uno, deja las cosas más antiguitas, pues. Sí, ahí es donde vivíamos, ahí todos teníamos el corredor, allá todo donde están los carros, eso, la ramada y todo ahí. Aquí no había, después hicimos esta casa. No, y con los huracanes y las lluvias en esta casa. En esta las pasábamos muy a gusto. No las movía porque estaban bajitas, pues. No las levanta. Y cuando están altas es cuando las vuelan más, pues. Allá sí cuando vivíamos abajo porque era de lámina y era de techo. No las volteó de patas para arriba. No. Hay un punto de agua. Sí, allí. Sí, no hay agua. La agua está acá arriba. Es agua. Del cañón. Corría el agua. Corría nomás el agua del arroyo. Corre el arroyo pues, cada vez que llueve. Sale Es el que agua. entonces llovía mucho. Antes llovía, ahora no llueve. No, ahorita no hubiera nada. Si ¿No les hubiera- ha tocado lluvia esta temporada? Nada. Mucha gente. Aquí cada vez que llueve y corre el arroyo es fiesta para uno porque va y mira, se para en la orilla del arroyo, Ajá, ve anda cómo va viendo toda las palizada y aguas, todo está el que se lleva. Está corriendo el arroyo, se va uno a ver, pues. Se hace fiesta. Ahí. Sí, es como un evento, ¿no? Es Sí, ándele, sí. ir a ver la lluvia correr. Pero ya veo ahorita nada. Y ahorita en este tiempo, el mes de junio, julio, está en la nubería, el puro trueno y todo que llueve para la sierra y ahora nada. ¿Su papá construyó esta casa entonces? Sí, esa sí, él la construyó y todo. Y después, cuando ya el dueño dio permiso que criaran chivas, que criaran vacas, todos teníamos burros, mulas, todo tenía mi papá, porque nosotros le ayudábamos a todo mi papá. Y
andar de sol a sol, pero nosotros trabajamos mucho con el borrego ya. Y entonces yo pues tenía y le dije, no, Valentín, ya vende las chivas y vacas y todo, yo no quiero saber. Valentín ya. era esposo de nosotros. Le dije, ya no quiero saber ya de trabajo de chivas, de andar a sol, no, y le dije. Y la vendió y con el dinero compró el material para esta casa y luego hubo mucho calamar y con el calamar que pescaba, con eso hicimos esta casa. Sí, le digo yo, y ahorita estos de ahora nacen y ya nomás tienen 3, 4 años, ya no pueden caminar, ya no pueden, de verdad, ¿verdad? Fíjese. Qué bárbaro, ¿no? Sí, no, estos no saben agarrar una pala, no saben agarrar un machete, no saben agarrar un pico, una barra, una hacha para quebrar leña, no saben, y yo sí, todo eso hacía. Ahí tengo el hacha, para que no diga, está pesadita el hacha. Para que no digan que es mentira. Para que no impúlsela, para que no diga con aja para cortar la leña. Entonces, tiene que ver mucho dónde lo ponen, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo era maestro albañil. Bueno, sigue vivo, era porque no trabaja. Él me decía que en los ranchos, por ejemplo, ellos buscaban siempre un punto intermedio entre la falda y, digamos, y la cúspide, ¿no? No. Si estás muy arriba te llevan los vientos, si estás muy abajo te lleva el agua. Entonces, sí. Sí. Entonces tienes que buscar un punto en donde pues no te afecte el clima. Entonces como que por ciertas técnicas, digamos, o sentido común, por así decirlo, puedes llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Y fue como ellos fueron moldeando su vivienda. Ahorita que comentabas del concreto, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando yo trabajé aquí en la ciudad, me encantaba el concreto, ¿no? Me hacía muy padre y tal. Pero ya viviéndolo y me tocó ir, por ejemplo, a un fraccionamiento en Baja California Sur, que es casitas de concreto, que hacen como en 2 meses, así, de interés social. Y la primera vez que entré ahí, así que, no sé si le ha pasado de que de repente que tu carro se calienta, abres, o cuando está el horno, ¿no? Y que lo abres y te pega el golpe de calor. Así entré en una casa y sentí así un golpe así impresionante de calor de cómo salía, ¿no? Porque tienes tus muros de concreto, tu losa de concreto, durante todo el día absorbe calor y en cuanto baja la temperatura empieza todo a soltarlo, ¿no? Entonces imagínate el gasto energético, o sea, esas personas que con trabajo pueden comprar una vivienda, o sea, no pueden pagar la luz es carísima en Los Cabos, o sea, en un verano fácil pagamos nosotros, por ejemplo, no sé, 3,000, 4,000 pesos de luz mensuales porque no se puede estar, o sea, no se puede estar. Entonces, imagínate una persona de escasos recursos que tiene una casa de concreto, que el desarrollo la hizo así porque le salía más barato de hacerla, porque la hacía más rápido, pero pues él cuándo va a poder pagar un aire acondicionado, o sea, no pueden habitar sus casas, ¿no? Entonces, tienen que salir a los patios y está bien, ¿no? Entonces, también ahí es donde yo rescato estas técnicas, ¿no? Hay cosas muy sencillas como simplemente plantar un árbol en el lado sur de tu casa, y eso ya baja muchísimo la temperatura, ¿no? Y algo Pero yo quisiera también decir que para mí una de las grandes lecciones de la arquitectura tradicional de Baja California Sur es que la arquitectura no es solo la casa que construyes, sino también el espacio que había en el patio, en la huerta. Nosotros cuando llegábamos a las casas y el porche, porque todas las casas tienen como un porche adelante cubierto. Nadie está en su casa, todo el mundo está en su porche sentadito bien a gusto. Llegas, te extienden una silla y ese espacio de convivencia no es adentro de la casa como estamos acostumbrados en la ciudad, como que llegas y te sientas en la sala, en el comedor, te sientas en el patio. Y eso también habla de una relación muy fuerte de la gente con el espacio exterior y que la casa se usa como para dormir y ya. Pero la vivencia en general es en el exterior. Y como decía Arturo, con esta agua que regaste y la sombra y el microclima que haces allá afuera, también es como bajarnos también un poco del pedestal de que la arquitectura es como lo mejor que podemos haber hecho, porque para mí el espacio no construido era el más valioso para la gente que habitaba allá. Ay, qué Sí, lindo. totalmente. O sea, como no arquitecta, de todas formas era muy evidente esta relación de lo tradicional y lo contemporáneo, ¿no? Y
te digo, o sea, sin cero conocimiento arquitectónico, pues era muy evidente desde un punto de vista sociológico o antropológico que lo contemporáneo es desechable y es eficiente, ya está como afiliado como una cultura de industrialización y de rapidez y de todo esto que del De mundo consumo. contemporáneo que nos tiene como entre más rápido pero a la misma vez es más disposable, es más desechable, se corrompe, ¿no? Entonces, esta falta de reconocimiento socialmente de nuestras raíces y de un conocimiento que nos predata y que era muchísimo más valioso por su longevidad que el conocimiento contemporáneo, era fascinante. O sea, para mí eso fue de las cosas como que más me dejó esta reflexión sobre la arquitectura, porque al final era una reflexión tangible, pero también era intangible en el sentido de entender que lo tradicional, que lo contemporáneo, la cultura oral, ¿no? Lo que se puede compartir desde un espacio que está más pausado. Y tú realmente, o sea, si fuéramos ahí y nos acompañaran y nos van a acompañar a través del archivo y te sientas con las personas y hablas con ellas, hay tiempo. Sí. Hay tiempo, hay espacio para conversar y no existe como hasta yo misma ahorita en compartir con ustedes, siento la velocidad del mundo contemporáneo hasta en mi forma de narrar, ¿no? Pero en esos espacios en donde todavía se honra, se conserva y se respeta lo tradicional, que es lo duradero, también hay mucho espacio para hablar, para sentarse en el porche, para conversar y para pues simplemente permanecer dentro de una estructura que no te... Y si lo digo, ya ahí hay misticismos, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, el blog, sin saber nada de arquitectura, el blog es una estructura que energéticamente pues crea como una velocidad diferente. O sea, cuando yo estaba dentro de las casas de adobe, hasta yo misma, que soy intensísima, decía, "Oh, no, o sea, aquí está a gusto, ¿no? Aquí podemos estar sin tener que hacer", y eso era súper interesante. Oigan, chicas, y justo ahora, Rox, que mencionas de la cultura oral, ¿no? Que encontraron mientras realizaban toda esta socialización y este viaje, a mí me intriga mucho saber, o más bien escucharlas, si existieron algunas anécdotas o historias que les contaba la gente de las comunidades que no, ustedes consideran que valdría la pena como compartir. A ver cuál se les ocurre a ustedes, pero tengo que hablar primero porque obvio se me vino a la mente ángeles Sí, y las serpientes. ya. Entonces estamos en un ambiente sí, que me está encanta. completamente integrado con todo lo que le rodea, con la naturaleza, con el ecosistema. Personas que viven una vida en una velocidad suficiente para ver los árboles, ¿no? Yo siempre lo pienso con coches porque me encanta la mecánica. Si vas a toda velocidad, pues es como un verde así, nada más un blur verde. Y si vas lento, puedes ver la forma de los árboles. Y es gente que vive con otra velocidad y muy integrada a su ecosistema. Y recuerdo nunca se me va a olvidar, en realidad seguimos en contacto con Ángeles a través de WhatsApp de su hija. Y es una mujer que al parecer pues tiene mucha facilidad para responder a las situaciones muy común en la que se te aparece una serpiente cascabel, no una víbora, que es súper peligrosa. A ver, pero ¿cuántos años le calculas a Ángeles? Tiene como 90, ¿no? Pues como 80 y... 37. Creo que nos mandaron fotos de su cumpleaños hace poco. Y si no mal recuerdo era su cumpleaños 87, 89. O sea, Pues justo los audios que Genial. traje son de ella. Ajá, señora chiquita, viejita arrugadita, así como que sonriente. Y la ahora sí amamos. con la historia. Y así, ¿no? Y entonces, no, pues sí, aquí la arquitectura y mis ancestros que nos dejaron la casa y tal, y no sé qué. Y pues salió el tema de las víboras porque es obvio, o sea, las víboras viven ahí en el desierto y son cascabeles y son peligrosas y ella nos compartía su hija, y esto es increíble, ¿no? La diferencia generacional está presente a través de todas las culturas y ese cambio que hubo entre lo análogo y lo digital
es muy presente en todas las sociedades. Entonces su hija, que solamente es una generación abajo, también me sorprendía. Decía, no, es que mi mamá mata las víboras con un palo. Y entonces, ¿cómo que tu mamá mata las víboras con un palo? Sí, que les cuente. Y la viejita decía, sí, pues sí. Viene la víbora y le pongo el palo en la cabeza y le muevo el... Sí. Y hasta la propia hija que es de esa comunidad, pero pues ya está en un mundo más globalizado, le decía, es que mamá, no puedes hacer eso. Y la mamá le decía, ¿cómo no voy a hacer eso? Las víboras son peligrosas para los niños. Si yo veo una víbora, yo agarro un palo, le pongo el palo en la cabeza, le muevo así y la mato, ¿no? Y dice, o sea, mi machete necesitaba la señora, ¿no? Hoy en día aparece una araña en la casa y pegas un grito Sí, así. claro, todos así de que la araña domina el espacio, ¿sabes? Esa fue mi favorita, Doña Ángeles, que mataba víboras cascabeles con un palo. Diría yo que las mujeres de la Baja Sur, las mujeres, y Rox hizo este señalamiento, las mujeres viudas, porque conocimos a muchas mujeres viudas en la Baja Sur, son las más guerreras, las más... Muy ruda, sí. Sí, Muy ruda. justo conocimos en ¿cómo se llamaba? San Miguel de Comondú, sí. En San Miguel de Comondú, pues era verano, entonces es un pueblo muy chico, obviamente no hay restaurantes y la gente aprovecha para irse también de viaje porque pasa que los hijos viven ya en la ciudad, ¿no? Viven en La Paz, viven en Los Cabos, entonces se van las familias a visitar a sus hijos o se los llevan a la playa, principalmente estas comunidades que están más pegadas a la sierra, ¿no? O sea, como en el medio, no están ni pegados al Mar de Cortés ni pegados al Pacífico, ¿no? Son 2 horas metidos hacia la sierra. Entonces, llegamos a comer con una señora que cocina para la gente que llega de repente. No tiene un restaurante, es el comedor de esa es su terraza, que tiene una palapa, tiene el comedor que es de ella, y tú le avisas, no hay señal en el pueblo, entonces nosotros llegamos con un señor, documentamos su casa, platicamos, y nos dijo, ¿y ya tienen dónde comer? No, pues vamos a ir a ver, pero está todo cerrado, no hay tiendas ahorita. No, pues la gente está de viaje, está ahorita no hay nada. Pues vamos a terminar cenando pan Bimbo o algo así, ¿no? Porque no hay nada. Y me dijo, no, o sea, ahí está Itzel, ella nomás hay que avisarle y aquí ahora llegan y les cocina para todos. Y, bueno, pues le avisó, le mandó un mensaje, llegamos a la hora y ya estaba la señora preparando ahí la mesa, nos sirvió lo que ella comió, o sea, en su día, frijol, carne, arroz, ensalada. Y con ella estuvimos platicando mucho, que luego me arrepiento de no haber grabado esa conversación con ella, porque con ella pues ya no estábamos trabajando, por así decirlo, ¿no? Ya estábamos bien cansados, bien asoleados y ensudados, ya nomás queríamos llegar a cenar y irnos a dormir. Entonces, pero era súper carismática la señora, ¿no? Y entonces algo que me pareció curioso era cómo ella contaba o cómo describía a la gente de la playa, ¿no? Porque tú cuando te imaginas a gente de Baja California Sur, tú dices, pues, todos son surfos, o todos son pescadores, o todos son de la playa, pero pues la realidad es que no. Hay gente, varios poblados que están en la sierra y que ellos muy poco van a la playa, ¿no? Y que tampoco se sienten como gente de playa. Ellos son gente del monte, ¿no? Son gente del campo, son rancheros más bien. O sea, como que también esa diferencia, ¿no? Acá en el sur le dicen campesinos y allá son rancheros. Allá no hay campesinos, allá son rancheros. Y así se autodenominan también ellos, ¿no? Pero porque Entonces, además no hay mucha agricultura, o no, sea, su no hay agua, actividad sí. es más de rancho. Sí, justo O sea, animales. Entonces ella nos dijo estamos platicando sobre eso, ¿no? Que veníamos de San Juanico, que es una playa de surfos y tal. Y dijo, a mí me da un montón de risa cómo la gente de la playa adorna sus casas con todo lo que se encuentra tirado en el mar, o sea, que... Y yo volteo a ver así su muro y tiene así una cabeza de venado con un rifle, ¿no? O sea... Pero pues está interesante, ¿no? Y justo parte de la historia de Baja California Sur viene de esto, ¿no? De esta, ¿cómo se llama? Esta mezcla o esta interacción entre la gente de la costa y la gente que vive en la sierra que produce animales, ¿no? Chivas, ganado. Entonces ahí se daba este primer trueque en donde la gente de la costa iba y dejaba pescado y se regresaba con carne, ¿no? Entonces sí, por eso es que siempre existía digamos, relación el intercambio entre las comunidades.
Ujú. Ay, bueno, no sé si Elisa quieres contar como una historia en particular. A mí también me llamó mucho la atención cuando llegamos al primer pueblo. ¿Cómo se llamaba, Arturo? Ah, El sí, el que está lejísimos, San ¿no? Luis, San San Luis Luis Gonzaga. Gonzaga. San Luis Gonzaga, sí. Es un Gonza. pueblo, es un Wow. pueblo chiquitito. Tiene literalmente una iglesia, unas ruinas como de un monasterio o algo así, pero súper chiquito. Y tendrá lo mucho 10 casas. Y nos dijeron 16 habitantes. Sí. ¿Qué? Wow. Sí. Bueno, el chiste que ahí nos encontramos al señor que, ¿cómo se llamaba? ¿El hacendado? El, el hacendado de San Miguel de Comondú, Sí, el o mero sea, jefe. Y él nos contó historias como de antiguas, de cuando llegaban la gente en caballos, y como esta historia como de viejo oeste, que te imaginas más de Estados Unidos. Nos contó que, ¿cómo fue que se robó un caballo un señor? Ya no me... Rox, seguro tú te la sabes. Sí, no, o sea, un señor se robó una bestia porque no eran caballos. Le dicen Una bestia. bestia, y lo metieron a la cárcel y ahí estaba presente en un edificio divino, antiguísimo, ya sin techo, pero estaba como la ruina espectacular de ladrillo. Porque también descubrimos que otra de las formas de estructura era el ladrillo, pero no era un ladrillo Era como de los ricos. Ese era era como de ricos. los ricos, pero era un ladrillo súper largo, divino. A mí, yo que no sé nada de arquitectura, decía que es esta belleza. Y el señor se robó bueno, nos contó varias. La del señor que se robó una bestia y después lo metieron a la cárcel. Y después, cuando sacaron al señor a hacer del baño, el guardia, ¿te acuerdas? Se le escapó. Y se le escapó el preso. Y entonces fueron por él. Y el preso sabía que lo iban a matar, y entonces él trató de defenderse sabiendo que lo iban a matar y lo mataban. Y entonces era, como dice Lisa, muchas historias muy del Wild Wild West, del viejo oeste. O sea, si tú te robabas una bestia, a ti te cortaban la cabeza, ya sabes, y punto. Y eso creo que era como muy interesante también. Esas historias de ese señor eran muy interesantes porque eran Ah, parte es de la que primero lo cultura. metieron a la cárcel porque se robó un costalito de monedas de oro, ¿no? Y eso también como que dije, wow, o sea, imagínate un costalito de monedas de oro. Y se permanecen esas historias impregnadas en una sociedad de 16 personas. O sea, la cultura oral es súper poderosa y es súper fuerte porque habían 16 personas y el hacendado ahora, en realidad en el minuto que ya no se continuó, digamos, con el legado, pues se le dejó a él como hacendado, pero él era un simple cuidador de esa hacienda, pero se la regalaron y se fueron los hacendados, ¿no? Y, y sí, ver una sociedad, una comunidad de 16 personas, yo nunca en mi vida, como antropóloga, jamás había estado en un poblado, activamente un poblado, que tuviera 16 personas. O sea, Podría ser eso una fue misma así familia. como... Pues, ajá. Y lo que decían ellos es que todos tenían apellidos diferentes, ¿no? Como también justificando de que no se metían entre ellos. Sí, sí. Qué bueno que se hace la aclaración. Sí, nos hizo esa aclaración. Me los aclararon. Oigan, yo tengo dos preguntas más. Después ahí vemos si nos turnamos y van saliendo de los temas, pero la primera es la que dijiste que ibas a explicar eventualmente. ¿Por qué tradicional y por qué no vernácula? Ah, ya. Sí, eso, primero, de hecho, cuando lo planteé el FONCA, así se llama, ¿no? Arquitectura Vernácula de Baja California Sur. Ya cuando empecé a pensar cómo iba a ser la interacción social con la gente y cómo iba a llegar a tocar puertas y hablar con las personas y explicar el proyecto, dije, pues vernácula no funciona porque es una palabra muy de nicho, muy de Muy arquitectos, académica. muy académico y de arquitectos. Entonces, cuando tú llegas, no quieres generar ninguna fricción con las personas que los haga sentir ignorantes, para empezar.
O sea, entonces tú no usas palabras técnicas, hablas normal como hablas siempre, pero como no estás hablando con arquitectos, tienes que canalizarlo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, mejor cambio esta palabra, en lugar de usar vernáculo, pongo tradicional, y es una manera de que cualquier persona lo pueda entender, ¿no? Ujú. Sí, fue principalmente por eso, por cómo se iba a comunicar el proyecto y cómo se iba a acercarse a las personas. Ok. Y creo... no sé. Y también lo que, como te decía, como no es un archivo que está pensado para arquitectos, Ajá. también al poner vernáculo, de repente es como, ¿y qué es eso, no? Entonces, Sí. como que mejor cambiamos la palabra también para que sea más diverso, ¿no? O más fácil de entender. Y creo que a raíz de tu respuesta, creo que sí se liga un poco a la otra pregunta que tengo y que lo platicamos brevemente cuando tuvimos una de las reuniones antes del podcast, es la discusión que puede haber, no sé si ya hubo esta discusión, pero sobre el extractivismo de conocimiento de estas comunidades para llevarlo a este ámbito más académico. No sé si tuvieron en algún momento cuestionamientos al respecto o cómo fue su planteamiento de una investigación ética hacia comunidades que están fuera de los alcances que tenemos nosotros o viven como otra realidad que no es nuestra realidad, y que ahí también me acuerdo que estaba Rox en esa conversación, porque entiendo que también la parte de la antropología es en gran parte eso, involucrarse en comunidades que no son tu comunidad, y que tiene que ver también con lo que dijo al inicio del podcast, de maneras de investigar que a veces es ir a aproximarte sin esperar algo necesariamente, sino que ir descubriendo. Pero bueno, sé que son muchos temas, pero todos ligados a una crítica que se puede hacer, si es que no se ha hecho aún, a su proyecto sobre cómo lidian con el extractivismo de conocimiento de estas comunidades de Baja California Sur. ¿Te refieres como a la cuestión de que nosotros no querer contar nuestra versión y más bien literal como documentar lo que es? Sí, o sea, se puede tomar, porque el extractivismo se toma... Amo esta pregunta. Amo esta pregunta. Porque por una parte puede Toda ser mi como vida si... esperando que me pregunten esto. una parte puede ser como nosotros narrar la historia de estas personas y no estas personas contar su historia. Se pueden tomar como por ese lado, pero por otro lado también puede ser tomar conocimientos, saberes, costumbres, vida finalmente de comunidades y llevarlas a un ámbito de una investigación fonca. Sí, entiendo. O sea, pues mira, si quieres te doy mi perspectiva y ahorita Rox ya te da la antropóloga. Pregunta. Sí. Pues mira, te digo, como ya había tenido, este contacto, estos, 8 meses con este trabajo en Morelos, ya más o menos tenía una noción de cómo aproximarme, ¿no? A las personas. Ahí conocí, es importante esto también, se llama Juan Carlos Loya, de Programa Vaca. Él, no sé si lo conocen, pero él ya tiene muchos años, más de 10, 15 años trabajando en comunidades, entonces la manera en que él trabaja es justo, hace diseño colaborativo, llega a las comunidades y hace una autoconstrucción asistida, ¿no? Entonces él consigue fondos y las comunidades ellos mismos construyen esto, dirigidos por él o algunos otros ingenieros arquitectos, pero construye la comunidad, ¿no? La gente tiene arraigo, o sea, porque el vecino construye tu casa, entonces después sigue la mía, y entonces se crea una comunidad muy bonita, ¿no? Y él, por ejemplo, nos platicaba mucho que los arquitectos de ciudad, lo que hacemos es, llegamos a un lugar y queremos imponer nuestro diseño, nuestros estilos de vida, nuestras maneras de ver la arquitectura, y de repente, pues, quieres poner cosas o servicios en una comunidad que no existe, ¿no? En donde no se puede conseguir gas, una cocina de gas en el interior, en donde tampoco hay luz, pues pones bombillas y pones todo esto, lugares muy oscuros. Entonces, como que el diseñar sin consultar a las personas, ¿no? Entonces, como que también eso me empezó a mí cambiar un poco la perspectiva de cómo te aproximas a las personas, ¿no? A cada caso. Entonces, al llegar siempre es el respeto de las personas de puedo pasar, podemos grabar, podemos documentar esto. También, pues, justo era una crítica que me hacían los tutores, o sea, ¿cuál va a ser la arquitectura de Baja California Sur? O sea, la que está ahí o la que tú vas a decir que es, ¿no?
Entonces, obviamente a mí no me interesa yo romantizarla y decirle, ah, mira, era súper perfecta y bonita y es así. No, por eso es que documentamos todo lo que vimos, para que en este archivo tú mismo te des cuenta de lo que hay y las tipologías que existen y cómo van cambiando, y con este rigor de la fotografía, del video, del dibujo. Entonces, ella misma se demuestra. Sin palabras, las ilustraciones no tienen texto. O sea, las ilustraciones que hicimos entre Elisa y yo no tienen textos, son puro visuales, pero también tienen, por ejemplo, esta parte que la sumó Rox, antropológica, ¿no? En donde también los objetos que Rox fotografiaba, o sea, las cañas de pescar o la hornilla, ciertos elementos que cambiaban, depende si era una comunidad en la costa o una comunidad en la sierra. Entonces también esos elementos se incorporan en el dibujo arquitectónico, y no solamente se vuelve un dibujo arquitectónico perfecto, o como la fotografía de arquitectura, que luego es la arquitectura vacía, sin gente, sino que se vuelve un dibujo más nutrido, más sensible, en donde también empiezas a entender la cultura por medio de ese dibujo y no solamente una cosa arquitectónica. Entonces, Esto me encanta, no, porque sin perdón, Arturo, por interrumpir, pero sin cultura, o sea, sin la persona no existiera la arquitectura. O sea, es que eso es la realidad. Entonces, a mí fue fascinante saber que Arturo, Elisa y Brenda, pero específicamente Arturo y Elisa como arquitectos, sabían eso y no era común, ¿no? Entonces, no era nada más la fotografía o el archivo de una estructura, porque la estructura no existiera si no existiera un humano, y el humano no existe sin su cultura, ¿no? Y ese fue como el tren que seguimos a través de la investigación. No, pero no sé si era ese el punto que ibas a acotar, Rox, o querías como puntualizar Pues sobre es que otro aspecto. yo estaba toda emocionada porque me encanta esta pregunta, porque como antropóloga he sido muy confrontada por la academia, digamos, o por la ciencia social en torno a el consent o el consentimiento que tú puedes recibir de documentar o de rescatar archivo fotográfico y de video sobre un espacio. Y me encanta la pregunta porque soy medio pocha, perdón, me ha challenged mucho, me ha creado mucho, me ha confrontado mucho y me ha creado mucho espacio de reflexión. Y la realidad que como hoy en día me siento con mi trabajo, no pido consentimiento mucho, y me fascinó que Arturo sí lo hiciera, porque Arturo, desde su cuadradez arquitectónica y de su personalidad, que él y yo somos mejores amigos, pero somos tan diferentes, me dio un aspecto diferente a mi trabajo. Me encantó que él llegara y preguntara, oye, ¿podemos grabar y fotografiar? Porque sinceramente como antropóloga yo no lo hago. Y yo sé que he tenido me han confrontado mucho y he tenido mucha crítica al respecto, pero creo que comentaba la última vez que platicábamos que para mí estoy documentando mi propia experiencia. Y yo tengo el derecho de vivir mi experiencia y de observar el mundo que me rodea. Entonces yo no siento ni creo que yo estoy documentando algo ajeno a mi propia experiencia. Y entonces para mí esta parte de si es o no extractivismo, definitivamente personalmente no se siente así, porque hoy yo les acerco a ustedes como audiencia y como una experiencia propia de mi experiencia y de lo que yo con mi cuerpo, donde mi cuerpo se presenta e interactúa con un mundo que le rodea, pero en su crudeza, que es lo que hablaba yo hace rato personalmente de mi trabajo fotográfico, que en su rawness o en su crudeza simplemente es porque yo te llevo a ti y yo tengo una cámara como extensión de mi cuerpo. Y si yo no estuviera presente en ese espacio no fuera documentado. Realmente el ojo que yo manejo con mi cámara o con mi fotografía no es un ojo que está observando al otro, y en antropología es como la otredad, ¿no? El ver la otredad, más que nada, estoy analizándome a mí a través de mi reflejo con lo que me encuentro, ¿no? Y creo que en ese sentido no estoy extrayendo ni queriendo extraer historias ajenas a la única de la cual yo tengo poder sobre, que es la propia. Y a veces me gusta pensar que mi trabajo fotográfico y antropológico es eso, es un trabajo propio en realidad. Entonces, pues
Sí. Y creo que también tiene mucho que ver con cómo te aproximas tú en cuanto a la humildad con la que llegas. Es muy diferente llegar y tratar a las personas y a las casas como un objeto que tú estás como estudiando, casi que como para exponerlo al mundo solamente. Y otra cosa muy diferente es acercarte para que estas personas compartan sus aprendizajes contigo y entonces tú ya poder procesarlos y no dar tu versión de ella, sino como casi que transcribir, bueno, no transcribirlo, pero Representarlo, sí. Ya, mira, creo que ahorita Acá se me vino todo- una idea, se me vino una idea que Sí. puede explicarlo esto muy bien, de cómo, y también para que se imaginen cómo fue esta documentación, ¿no? Ujú. De cómo fue el proceso. Porque creo que eso está interesante. Y yo, por ejemplo, tampoco me daba cuenta de lo que hacía Rox o cómo estaba grabando, ¿no? Hasta después, al final del viaje, fue cuando empezamos a ver el material y fue como muy revelador también, ¿no? Pero lo que hacíamos es, prácticamente recorríamos los pueblos, veíamos los prototipos que estamos documentando y llegábamos, literal, veíamos a las personas, saludábamos, íbamos pasando, ¿no? Y era una cosa muy orgánica en donde teníamos conversaciones con las personas, no eran entrevistas. Entonces, lo primero es, puedo grabar el audio, podemos tomar fotos, podemos grabar video. Sí, no hay problema, pasen y la gente es súper amable. O sea, en cuanto nos veían, y aparte de que el calor que hacía es, pasen, vénganse aquí a la sombra, entonces ya nos introducían a su casa o nos llevaban a su jardín, ¿no? Abajo de su árbol. Entonces, como que ya había una introducción primera. Entonces, siempre la plática era alrededor de la casa, ¿no? Yo jamás digamos, yo leí algunas cosas, ¿no? Y sabía algunas cosas, pero no era como yo querer, digamos, que ellos justificaran lo que yo tenía que decir o justificaran mi discurso, sino que yo solamente hacía preguntas que tenían que ver con la casa y ellos mismos ellos saben todo. O sea, eso está interesante, de cómo las personas que tienen esta relación tan cercana con la vivienda saben de dónde viene la piedra, de dónde vienen los muros, cómo se hace el adobe, cómo se hacen las vigas. O sea, tienen una noción constructiva muy clara, porque es y te un... podrían casi que decir de qué región se sacó la palma. O sea, si de de aquí atrás. O sea, algo que ya no pasa ¿Cuál con la... podrías tú jamás todavía. decir no lo podrías decir con materiales industrializados? Sí, exacto, ya no sabes ni de dónde vienen los materiales, ¿no? Entonces, era eso, era como que escuchar a las personas también al ver, obviamente valoran mucho su vivienda y al ver que alguien les presta tanto interés, ellos estaban encantados de platicarnos y siempre, pues, entre la plática, pues ya salían un montón de temas, historias, anécdotas y yo nada más lo que hacía era retomar otra vez para que no tener contenido demasiado, era retomarlo otra vez a la casa. Y haciendo preguntas, ¿y estas vigas de qué son? Yo ya sabía de qué eran, pero quería que la gente, ellos me dijeran cómo lo veían, ¿no? No, pues es que son las vigas de aquí del estero, de aquí las sacamos. Y entonces empezar a entender estas relaciones. Pero yo creo que es un poco eso, pues. Y es que creo que su proyecto se teje en un contexto muy mexicano en el sentido de que, pues no... Es que México permite muchas cosas, de repente como que no tienes que llegar con tu forma súper de que, ¿sabes? De una institución que te respalde, en otros países en el extranjero, ese tipo de cosas, o sea, podrían caer hasta en la ilegalidad, ¿no? O sea, y creo que lo que pasa aquí en México es de que todavía nos fiamos mucho como de la confianza. O sea, es como si se genera un ambiente de confianza, como dices, no es que llego con la confianza de preguntarte algo que se podría sentir como personal o como algo muy tecnocrático o lo que sea, pues se genera como este vínculo con las personas, ¿no? O sea, también pudo haber sido un riesgo para ustedes, ¿no? O sea, Claro. es todo un tema, ¿no? Entonces creo que sí se fue tejiendo este proyecto como en unas condiciones demasiado específicas, como que se fue dando todo. Sí. Ahora que los escucho, como se juntaron las personas perfectas, porque si no lo hubieran pasado fatal, Sí. encontraron de la manera en la que, pues yo creo que esta misma amistad o sea, que tenían ustedes hizo que pues, las personas sintieran confianza y entonces fue
fue como fluyendo y se me hace muy lindo justo también que o sea, que hayan generado el espacio para que se cuente la historia como se tenga que contar, pero no desde una mirada de arquitectos o de antropólogos. Sí. Digo, probablemente existe un sesgo, ¿no? Porque sí, claro. pues me imagino que es complicado no contar la historia desde ahí, ¿no? Pero ¿cómo no capitalizarla? Porque pues, también pasa, ¿no? Sí. O sea, como otros, es bien sabido, ¿no? O sea, ciertos despachos de arquitectura que de repente, pues sí, se adueñan de las historias y la hacen parte del marketing de sus proyectos y que al final de cuentas, pues cuando vas y preguntas a las comunidades, pues no es tan verdadero, ¿no? O sí se retomaron, o sea, como que se cambió un poco la verdad. Entonces, ese trabajo como también hasta ético que hicieron, me parece interesante. Y me gustaría también, bueno, regresando al tema de los otros entregables, porque justo pues, es el tema del episodio y del podcast. Arturo, mencionabas que esta investigación también les brindó la oportunidad de experimentar con diferentes formatos de arquitectura, ¿no? O sea, han hablado de fotografía, pero también dibujo, y entonces ahora nos presentaron también un documento que se siente un poco más académico. ¿A dónde van con eso? O sea, que me habías dicho que estaban planeando como exposiciones. Cuéntanos un poquito en qué va eso. Este año se están programando ya 2 exposiciones. Una que va a ser en la UNAM. Ahorita pues no puedo dar fechas porque todavía no están confirmadas así exactamente los días. Entonces me pidieron no des fechas. Pero sí, va a ser en la Facultad de Arquitectura. Entonces esa va a ser la primera. Después la otra que estamos gestionando, que también soy parte ahí del comité que está gestionando esta muestra, porque es una muestra autogestionada, ya no va a ser por parte del FONCA. Entonces, esta muestra va a ser en el Recinto Cultural Los Pinos. Pues ahí hay muchos espacios culturales en realidad, ¿no? Entonces también nosotros ya hicimos una propuesta, pero de todas las disciplinas que estuvieron en nuestra generación, que fue la 2022, y vamos a también estarlo presentando ahí. Voy a ir al Colegio de Arquitectos de La Paz también. Ya me invitaron a presentar al Tecnológico de La Paz, que fue donde yo estudié. Esas son las que tengo pendientes este año. Y pues sí, esas son las presentaciones que tengo. Sí, la muestra de que va a ser en Los Pinos, ¿no? Que es más o menos va a ser como en agosto. O igual todavía no tenemos bien una fecha asignada, pero es lo que viene. Otra cosa, con este material queremos hacer un libro también, que ya viene para el próximo año. Todo este año va a ser difusión, estar exponiendo el trabajo en diferentes lugares. Ya conseguimos también es una empresa, una constructora muy grande ahí de Cabo. Vamos a dar una plática. Ellos tienen una parte como social de su oficina en donde construyen proyectos en comunidades con situaciones adversas. Entonces les interesó la parte de, pues eso, ¿no? Que es arquitectura tradicional y tal, y lo que ellos estaban haciendo era pues a lo que la vida les dio a entender. Entonces querían que fuera a exponer el proyecto y los siguientes proyectos hacerlos basado en la arquitectura tradicional de Baja Sur, ¿no? Entonces también, pues, ojalá y logremos tener un prototipo construido, eso estaría increíble, también para poderlo introducir en ese libro. Pero pues en el libro va a estar como esta serie de dibujos arquitectónicos que hicimos, ilustraciones, algunos detalles constructivos muy particulares de Baja California Sur, obviamente la fotografía, ¿no? Que es la fotografía de archivo, las fachadas, interiores, las perspectivas, que todas siguen un rigor, ¿no? Todas son igualitas, entonces puedes tener una comparativa. Pero pues ahorita me estoy adelantando demasiado, ¿no? Porque es como tenemos que ver. O sea, también vamos a meter esta parte antropológica, que es la que trae ROX. Y entonces también tenemos que, pues nos vamos a aventar otros viajes de investigación para complementar. Porque, o sea, sí queremos que sea un libro muy rico, que sí documente no solamente la arquitectura, sino que la cultura y el contexto, ¿no? El paisaje que lo rodea. Entonces, ¿tienen igual intenciones de seguir avanzando el proyecto? Sí, sí. O sea, no es que como que se terminó ahora con la beca FONCA. Okay. Sí, no. O sea, creo que la beca del FONCA fue la oportunidad para poder darle este primer empujón, ¿no? Entonces, cuando ya nos dimos cuenta, lo que decía hace rato Elisa, del potencial que tiene este archivo, esta información,
fue cuando ya empezamos a plantear otras cosas a futuro, ¿no? O sea, el video también, o sea, a mí me quedó, yo cuando vi los videos de Rox ya me quedé así que, wow, o sea, aquí yo creo que Rox, tú puedes armar una expo tuya. Yo lo así. quiero ver. Tú puedes armar una Sí. expo de antropología arquitectónica, no sé, y va a quedar increíble, o sea, yo por ejemplo... Hasta termino mi tesis de la universidad. Ahorita, regresando creo que un poco al principio de cuando estábamos en lo de que cómo documentar y todo eso, yo noté que Rox tenía un poco de como no sé, ¿no? Y ahorita estoy interpretando Rox, pero como que un poco de inseguridad de que lo que ella estaba haciendo me iba a gustar a mí. Totalmente. Entonces, o sea, como que... Sí, entonces como que con la fotografía pues hicimos como un documento en donde ya decíamos, mira, pues vamos a centrarnos en captar esto, ¿no? Para que de perdida así tengamos una línea de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces estaba bien estructurado qué es lo que íbamos a documentar en foto. Pero en video, ahí sí, Rox, tú eres tú. Le dije, tú haz lo que tú quieras, ya sabes más o menos qué es lo que hicimos este visita de prueba. Ya sabes qué es lo que nos interesa o lo que va al archivo, entonces pues tú dale, ¿no? Y obviamente yo ya he visto el trabajo de Rox, ¿no? Y cómo ella llegaba a los lugares, cómo se introducía, cómo caminaba en los espacios. Entonces cuando yo al principio le pasé unas referencias a Rox de videos, que eran muy arquitectónicos, tomas fijas, puestas en un lugar, sin gente, o sea, como que todo muy perfecto, acomodadito, y luego es un plano que no se mueve durante 3 minutos, y luego cambia a otro, y así. Y entonces Rox se quedó así de que ahí salió, ahí me dijo cuadrado, ¿no? Entonces, Inquieta. sí, ahí saqué mi cuadradez, pero cuando vi su video de una visita que tuvimos de la casa de Lina, que fue una persona increíble que conocimos, o sea, me gustó mucho ver cómo, digamos, estaba en la conversación con Lina, íbamos recorriendo el espacio, ella nos iba platicando, ¿no? Cada elemento, esta puerta es de palo fierro y le pegaba, y es de un árbol, no sé qué. Y entonces Rox como que iba siguiendo, iba así metiéndose, entonces como que no es una toma en donde, te sientes dentro del lugar, o sea, lo padre que tienes es que te sientes dentro del lugar. Y yo, por ejemplo, muy humano, yo nunca había visto, digamos, hacia arquitectura, algo que se acercara a eso, ¿no? Nos contactó una empresa que se dedica a documentar justo arquitectura tradicional pues en el mundo, que es de Londres. La verdad ahorita no me acuerdo cómo se llama, no sé si te acuerdas tú, Elisa, pero me contactó esta persona porque en México se acaba de hacer, entonces a él lo mandaron, bueno, es mexicano, él estudió allá, pero él cuando lo contrataron y tal, ahora que regresó a México, lo mandaron para pues que se encargara de esta parte, ¿no? ¿No es del Local Project? No. No se llama así. No recuerdo, la verdad. Es una institución súper grande que fundó el príncipe Carlos y no sé qué onda, o sea, de que... Y me acuerdo que hasta que le mostré un poco del material y luego me mandó un video. Ah, mira, estos son el tipo de videos que nosotros estamos acostumbrados a ver para presentar, porque él lo que me ofrecía es que yo le presentara el material y lo difundiera, ¿no? Y lo que me mostraba era eso, pues una cosa súper así europea, de todo perfectísimo y la gente y yo fue como que, está bien, muchas gracias y tal, pero pues lo que estamos haciendo nosotros es otra cosa, ¿no? O sea, en serio, o sea, ¿cómo te puedes...? O sea, yo no sabía que se podía hacer eso, ¿no? ¿Cómo te introduces a un lugar? ¿Cómo sientes la arquitectura? ¿Cómo puedes sentir las temperaturas? O sea, el sol calentísimo, la frescura en un video. Eso me pareció súper padre. Entonces, es algo que no hemos sacado todavía. Ese es el material que tenemos que todavía seguir trabajando, pero que tiene mucho potencial para entenderlo, ¿no? Para entender realmente. Y yo quiero decir que, o sea, fuera de estos como objetivos tangibles que se han estado alcanzando, creo que también existe un objetivo como, pues más como de propósito en cuanto a que, al menos yo, no sé ustedes, pero toda esta investigación que estamos haciendo, tomando como herramienta la arquitectura, es para profundizar en un mensaje que nos interesa muchísimo sobre conservación y sobre, pues, tradiciones, que sí es importante que se transmita a otras personas, pero además
ayudar a, ya sean arquitectas, arquitectos, antropólogas o cualquier otra disciplina, a que encuentren esta raíz con su espacio no construido, a que aprendan más o sea, en la carrera de arquitectura te enseñan mucho sobre sí lo construido y tal, y tú sales a caminar a la ciudad y ves puros edificios, pero este conocimiento de lo que te da la gente y lo que te da el contexto y cómo estas tradiciones de miles de años se han ido conservando, creo que es lo más valioso que deja esta investigación y que y sobre todo también el trabajo colectivo, ¿no? Que ya no busquemos ser una práctica que circula alrededor de una sola persona que tiene el renombre, sino que sea un trabajo que entre varias personas con diferentes conocimientos alimenten una sola investigación y un solo mensaje. Me parece súper valioso. Sí, total. Aplausos, Elisa. O sea, Sí. lo dijiste todo. Sí. Sí, siento que es una buena manera como de cerrar el capítulo, ¿no? O sea, sí. creo que es uno de los aprendizajes que es valioso rescatar de la investigación que hicieron ustedes. Y creo que pasó un poco lo que anticipaba Cari de que iba a pasar en este capítulo, que de lo más rico con lo que quedamos creo que es ese trabajo colectivo, entender que lo importante que es ser conscientes que en el momento que estamos haciendo arquitectura nunca es como la labor del arquitecto, la arquitecta, autor, sino que es un trabajo colectivo y que no es solo colectivo de personas, sino que colectivo históricamente de generaciones, de otras disciplinas, de saberes que vienen de momentos que ni siquiera existía la disciplina de la arquitectura como tal. Entonces creo que les agradezco muchísimo por habernos contactado en un inicio. También agradecerles por el trabajo que hicieron, creo que es muy valioso de seguir difundiéndolo y que otras personas puedan, tal vez, como te pasó a ti yendo a Morelos, que terminaste luego encontrando cierta motivación para hacer este proyecto, que tal vez otras personas escuchen o vean este proyecto y se motiven a hacer algo similar en sus contextos o sus propias realidades. Entonces, muchas gracias Elisa, muchas gracias Rox y muchas gracias Arturo y bueno, por extensión también a Brenda, a Antonio, Sí. y a todas las personas que participaron en el proyecto con sus testimonios. No, pues en realidad muchas gracias por aceptarnos, por escucharnos y pues darnos el espacio. Pues como ustedes sabrán, o sea, que siempre o los medios de arquitectura lo que difunden es todos los proyectos construidos, ¿no? Y casas principalmente para millonarios, para ricos, o sea, ejemplos que luego de poco sirven tal vez. Entonces, que le den voz a este tipo de proyectos que luego es difícil posicionarlos, pues la verdad creo que ustedes también están haciendo un buen trabajo. También es un archivo que están creando ustedes y sin duda para todos los arquitectos y todas las generaciones, ¿no? Muchas Y gracias. totalmente, Karina y Camila, agradecidísima. Qué rico es poder compartir con personas que están intrigadas y que están abiertas a escuchar. Se los juro a las dos, las admiro muchísimo. Les agradezco el espacio, la escucha y la curiosidad, sin duda. Y me encantó conocerlas, chicas. Muchas gracias. No, hombre, pues muchas gracias. Yo quiero cerrar también siendo muy romántica en esto, pero es que la verdad a mí este tipo de historias me conectan mucho, o sea, me mueven mucho, o sea, como que nada, o sea, desde que escribiste, Arturo, fue como súper sí, ¿cuándo? y fue la primera vez que hablamos y que empezaste o sea, tú estabas hablando y yo estaba anotando y me lo imaginaba perfecto. Dije, no, esto tiene que ser un episodio colectivo, si puede venir unas personas de la comunidad, no se pudo, pero estaría increíble. Al final yo ya no quiero seguir escuchando historias de una sola persona que dice que hace todo, o sea, como que creo que hay que cambiar mucho eso de la arquitectura y que es justo escuchando su historia y hoy y los días previos que lo había escuchado, para mí esta es una forma de resistir.
Y Sí. eso es lo que me gustaba, ¿no? O sea, como resistir de ya no, ¿sabes? Estos somos nosotros, ya no queremos más cosas, siempre decimos Camila y yo, ¿no? Hegemónicas dentro de la arquitectura. Entonces, como que, pues yo me declaro fan. Ay, sí, yo también, Gracias. completamente. Porque además se nota que se divirtieron. Sí, Entonces, fue increíble el viaje. pues qué mejor. Y pues seguimos en contacto. Ojalá podamos seguir conversando. Creo que siempre decimos eso en todos los episodios, pero es que todos son muy lindos, pero Ay, qué linda. pero específicamente a mí personalmente me movió mucho. Ay, qué chido. Entonces, El siguiente episodio va a ser en Baja Sur. Ustedes Uf, invitadas. uy, sí, ya, por favor, yo quiero ir a preguntar. Nos sí. metemos a una casa y ahí adentro hacemos un recorrido. Uy, sí, platicamos ya. con las personas. Hecho. Sí. Pues nada, pues entonces, pues muchísimas gracias nuevamente y pues que esta no sea la última vez, ¿no? Sí, además, o sea, les dejamos completamente la invitación y muy abierta a difundir lo que necesitan difundir luego de Sí, donde claro. están exponiendo proyectos, o sea, tanto de este proyecto como cosas personales, o sea, pero no sé si Rox finalmente haces una exposición sobre tus videos o como Sí, dice obvio. Arturo. Aquí tienen un lugar, un espacio donde poder difundir todo lo que estén haciendo. Así que Qué con lindo. gusto. Por lo mientras, ahora dejamos las redes de nuestro proyecto en Instagram. Arturo es. Es Arquitectura Tradicional BCS Ujú. y en Facebook también es Arquitectura Tradicional Baja California Sur. Ok. Ajá. Son Ahí, las dos que tenemos. sí, o sea, si alguien les quiere contactar, es a través de esos dos canales, Y digamos. por Exacto, favor sí. compartan los videos, Rox, o sea, yo ya estoy curiosa de verlos. Sí. No sé si tienen otro punto que quisieran compartir. Pues Yo nada más dejarle de mensaje a la audiencia que a veces puede ser difícil encontrar tu motivación y tu propósito dentro de la arquitectura. Busquen qué te motiva, qué necesita tu comunidad y hazle el espacio y el tiempo para perseguirlo. Júntate con las personas que tengan los mismos intereses y al final vas a lograr cosas padrísimas. a mí me gustaría retomar, igual como conclusión, lo que dijo Elisa del trabajo colaborativo, que también para mí, o sea, esta fue, digamos, como la primer muestra, por así decirlo, que hicimos de que algo podía pasar y que podía funcionar y salir bien, ¿no? Entonces, a mí también me tocó trabajar aquí en la Ciudad de México 5 años con un despacho, pues, de renombre, con un rockstar y tal. Y pues sí, es eso, ¿no? O sea, la gente de afuera parece que él es el genio que hace todo. La realidad es que hay 100 personas que desarrollan un croquis. Entonces es como que es demasiadas personas, demasiadas cabezas súper talentosas para hacer algo increíble, ¿no? Entonces, para nosotros eso no tiene sentido, ¿no? Tiene sentido decir, mentir, ¿no? Entonces, a la hora de hacer un proyecto así, lo interesante es que, pues, el proyecto tiene voces, ¿no? Entonces, creo que es algo más rico cuando hay, pues, más puntos de vista en un proyecto, ¿no? Y no solamente es este Superman que luego nos gusta en esta sociedad donde vivimos. Y pues eso, trabajen más en equipo. Para que sí, es eso, es empezar a trabajar en equipo para saber relacionarse, es empezar a hacerlo. Sí. Y reconocer ese trabajo en equipo, porque Ujú. finalmente sí se Y hace en reconocerlo. equipo, pero pasa lo que dice. O sea, solo uno Sí, es el que se supone que él se lleva como todo el mérito de un trabajo que sí fue hecho en equipo, solo que no Sí. se reconoce ese trabajo. sí, y realmente atacar los fundamentos, ¿no? De esas estructuras. Lo que nosotros hablamos es, por ejemplo, una estructura capitalista normal es todo lo que se produce, tú no eres dueño de eso, se queda tu empleador, ¿no? En Sí. un colectivo, en este caso, es todo lo que produjo Rox, lo que produjo Lisa, todo es de ellas y pueden hacer lo que ellas quieran con ese material, pero ellas deciden donar parte de ese material para nutrir este archivo, ¿no? Y en conjunto crear algo más grande, ¿no? Pero esas son las cositas, son los pequeños cambios que podamos como atacar, ¿no? Para, pues, para que las cosas sí funcionen, ¿no? Porque obviamente no podemos hacer, digamos, un proyecto fuera del capitalismo porque estamos inmersos en este sistema, pero sí podemos hacer pequeñas acciones que hagan la diferencia, ¿no? Ujú. Sí. Muy de acuerdo, completamente de acuerdo. Muchas gracias por decirlo. Ujú. Pues nada, chicas, pues creo que es todo. Sí. Bueno, nosotras, o sea, lo que repetimos al cierre de cada capítulo, nos pueden contactar en Instagram,
en otros puntos entregables y por correo nos pueden contactar a otrosentregables@gmail.com. Estamos ahí escuchando y respondiendo todas las inquietudes que tengan. Si Lento pero seguro. ¿Cómo? Lento pero seguro. Sí, tal vez no estamos así respondiendo completamente de inmediato, pero estamos ahí. Y si quieren contar su historia, quieren hablarnos de su proyecto, si les pasó algo, les movió algo este capítulo, no duden en escribirnos, en escribirles también a las personas invitadas ahora. Y creo que con eso ya podríamos ir cerrando. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Otros Entregables Podcast. Gracias. Hasta luego.